fallos o los eventos fallidos fueron precisamente porque lo que motiva que él esté aquí hoy, pues estaba en ese momento en activo. Joaquín Pablo, cuando hemos hablado del tío algunas veces, uno decía Joaquín de otro Pablo, que tiene su nombre es Joaquín Pablo Díaz, es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, es doctor en Derecho, fue letrado durante una temporada de 6 años en el Tribunal Constitucional, fue letrado en el Tribunal Constitucional. Después ganó un concurso y la Unión Europea le encargó que lo nombró director de un proyecto para la reforma de la justicia en Albania, donde estuvo unos cuantos años. Antes y después de todos estos hechos, él ha sido voluntario y cooperante en distintas situaciones. Yo que recuerdo ahora mismo, pues en la antigua Yugoslavia estuvo una temporada y ahora ha estado varios meses, al menos en 2 etapas, que yo sepa, en Lesbos, en Grecia. Marín me dijo que cuando lo presentara, que no dijera el currículum entero, porque entonces me encargaba yo la conferencia entera. También te presenté yo y tardé como 1 hora. Por eso me voy a limitar. Joaquín habla oficialmente sin que yo más griego, porque yo creo que Joaquín no hablará. Además, no, 5 y 6 españoles. Francés, italiano, sobre sus publicaciones, sus libros tampoco voy a decir. Él tiene publicaciones de su materia, derecho constitucional, libertad de expresión, derechos humanos, derechos fundamentales y organización judicial. Pero sí voy a citar un par de, no, sino algunos artículos que tiene publicados expresamente sobre el tema que nos ocupa hoy, que son sobre los refugiados. Aparte en un blog que tiene que se llama Cuadernos de Viaje, las últimas entradas se refieren a su experiencia en la guerra con los refugiados y los artículos sobre la crisis de los refugiados están publicados sobre todo en contextos, CTXT, son menos el mundo, son medios digitales, medios que se pueden leer en internet. Leo así rápidamente algunos títulos. En la piel de los refugiados, unas fotos en campo de refugiados, Antonio Machado huyendo de Siria, los héroes de Lesbos, entre todos podemos parar este ataque a la humanidad, la dignidad de los refugiados, y 2 entrevistas, una en El Mundo y otra en Infolibre, y algunas cuestiones sobre la aplicación del Tratado de la Unión Europea con Turquía. En uno de los artículos publicados en CTXT, entre todos podemos parar este ataque contra la humanidad, tiene una entradilla que la voy a citar y con eso me callo y dejo a él que nos cuente. Si uno solo de los firmantes del acuerdo de la Unión Europea con Turquía hubiera estado viviendo semanas entre los niños y la familia recién llegados de la guerra, hoy no habría acuerdo. Cuéntanoslo. Buenas tardes. Gracias. A ver, ¿qué cuento? Lo primero que me hace mucha ilusión estar aquí, no hace falta que lo diga porque es como estar en familia, estoy rodeado de gente conocida y me siento como en casa. A ver, yo en verdad no sé mucho de estas cosas, no sé mucho más de lo que sabe la mayoría de la gente. Si queréis, yo tengo la tendencia a hablar mucho, si me interrumpís, si algo más de la ronda. Mi idea es si os parece bien. Os cuento un poquito lo que yo sé de lo que ha pasado en Grecia con lo que la gente llama la crisis de refugiados. Un poquito de lo que estaba pasando hasta ahora y cómo está la situación actual, por un lado. Y después, si queréis, hablamos también un poco de frente a eso, qué tipo de reacciones son posibles aquí, ya sea política, humanitaria o lo que sea. Y hablamos un poco de las dos cosas. En el momento que queráis me interrumpir, lo hacemos, convertimos esto en debate, como queráis. Os cuento primero la crisis de los refugiados. Fijaros bien, la idea de crisis de los refugiados, cuando se empieza a decir que hay una crisis de los refugiados, en verdad los medios de comunicación nuestros empiezan
empiezan a decirlo en verano del año pasado. Verano de 2015 más o menos, se empieza a hablar por ahí de la crisis de refugiados, hay muchos refugiados. Pero recuerdo que la guerra en Siria, por no hablar de la guerra en Afganistán, de la guerra en Irak, lleva muchísimo tiempo, llevan 5 años, y refugiados llevan mucho tiempo saliendo de Siria en concreto. De Siria, bueno, pues hay 1 millón de personas al Líbano. Fijaros que en el Líbano, de cada 4 habitantes, 1 es refugiado. Un país con 4 millones de habitantes tiene 1 millón de refugiados. Han ido un montón, más de medio millón han ido a Jordania, han ido un montón a Turquía. En Turquía pues, creo que son 6 millones de refugiados, pero ahí tengo tantos. Da igual. Es decir, que han ido a todos sitios. Lo que no venían es a Europa. Cuando después, fijaros, después de que 1 millón de personas han entrado en el Líbano, que medio millón han entrado en otro lado, que 6 millones han ido a Turquía, eso no era crisis. Pero cuando han empezado a llegar unos pocos miles a Europa, hemos empezado a hablar de la crisis de los refugiados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Voy a contaros lo que pasó, pero quiero que tengáis en mente que lo que pasó lleva pasando mucho tiempo. Lo que pasó es que, fijaros, pues llevan 4 o 5 años llegando refugiados a Turquía. Después os cuento un poco lo que es ser refugiado. Pero bueno, cuando llevan muchos refugiados en Turquía, la gente quiere darle un futuro a su familia. Los refugiados, os lo voy a explicar después, pero vamos, 1/3 de los refugiados son niños, un montón de niños. Después hablamos de eso. Entonces, en el momento que empieza a haber mucha gente en Turquía, Turquía les prohíbe trabajar. Los refugiados no tenían hasta hace poco permiso para trabajar en Turquía. No tienen cómo darle un futuro a su familia. ¿Qué quieren hacer? Pues ir a países donde tengan familia, donde tengan conocidos y donde puedan darle un futuro a sus hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Porque casualmente en Turquía, no tengo ni un mapa aquí, pero lo imagináis, Turquía está bastante lejos de Grecia, pero hay unas islas pegadas a Turquía, muy pocos kilómetros, que pertenecen a Grecia. Básicamente Lesbos, que es la más grande, la tercera isla más grande, Chios y los otros, que están muy cerca, están tan cerca que si tú paseas por la costa de Turquía o de Grecia, está mucho más cerca de lo que está aquí cuando vayas a Algeciras y ves Tánger, mucho más. Si tú desde la costa de Grecia o desde la turca, en el otro lado ves las casas, ves los edificios, ves las luces por la noche. Está muy cerquita. Y entonces llega un momento en que dicen, con cruzar estos pocos kilómetros que se puede hacer en 1 hora, es de mar, un mar que parece muy tranquilo, dice, en el momento de poner un pie enfrente, esto es la Unión Europea. Y las normas de la Unión Europea, con el Tratado de Schengen, hasta hace nada eran que tú cuando pones un pie en la Unión Europea, te puedes mover por toda la Unión Europea libremente. Luego la gente empieza a decir, bueno, pues si yo estoy en Turquía, no tengo un futuro para mi familia, ¿por qué no cruzo? Y empiezan a cruzar. Y empiezan a llegar a Europa, a suelo europeo. Y eso es lo que llamamos la crisis de los refugiados. O sea que lo que nosotros llamamos crisis de los refugiados es cuando se desborda el problema de los refugiados y ya llega a otros países y llega a terreno de lo que es Europa, que es casi un país, digamos, con matiz todo. Y entonces empezamos a ver que hay un problema, que se va a hacer con ellos, y que dónde van a ir los refugiados, qué va a pasar con ellos. Pero ¿qué va a pasar? ¿Vale? Esa es la primera idea. Los refugiados llegan a Grecia y de Grecia siguen hasta Alemania. Os cuento también un poco eso. Lo que ha sido, fijaros, hasta enero de este año, estamos en mayo, hasta hace 3 o 4 meses, lo que era la ruta, 3 meses, la ruta habitual, lo que hacían los refugiados. Los refugiados, la mayoría de este movimiento migratorio que hay ahora, la mayoría son sirios, como 2/3, pero hay muchísimos afganos también, como 1/3, y hay bastantes iraquíes. Aquí en la tele siempre se habla de sirios, pero hay de otros países que también hay guerra. Bueno, lo primero es, para entender la ruta, es cómo empieza. Y yo creo que es bueno que entendáis lo que significa ser refugiado. Yo, aparte de ahora, y la cuenta de Rafa, yo me pasé 6 años trabajando en la antigua Yugoslavia, viviendo en campos de refugiados, trabajando con refugiados. Y después he estado en otros países, en Azerbaiyán, en Haití, en países donde he tenido que trabajar con refugiados, con gente que se haya movido. Y es verdad que es muy complicado entender qué es un refugiado. Es muy complicado ponerse en la piel de un refugiado, que era uno de los artículos que yo decía antes. Y yo creo que es importante que lo penséis todo. Un refugiado, porque lo entendamos bien, un refugiado es una persona que un día cierra la puerta de su casa y no la vuelve a abrir. Nunca. Así que tú cierras tu casa y te vas con lo tuyo.
Pero esa idea, meterosla en la cabeza, para entender el sufrimiento que es un refugiado. Un refugiado es una persona que lleva una familia, que lleva toda su vida viviendo en una ciudad, bien, como nosotros, como todo el mundo, y a causa de la guerra, que eso entre paréntesis digo, la guerra en verdad, yo también he visto alguna guerra, la guerra en verdad no es como en las películas. La guerra no es solamente vestido de verde pegando tiros, eso es la película. La guerra de verdad, que yo he visto, la que ve la gente que ha vivido una guerra y la que se acordaría de nuestros abuelos de la guerra española, la guerra es la gente que está atrás. Son las ciudades que están en la retaguardia, que de pronto pues, no tiene agua, que de pronto cierran los colegios, que de pronto un día cae una bomba, aunque no caiga mucha, pero va a ir de una cada 2 meses, para que vivas muerto de miedo, que te puede caer una bomba encima, cierran las escuelas, no hay comida, no hay agua, no hay electricidad y la vida se pone difícil. Después te empiezas a enterar que a mi marido o una amiga lo han matado de frente, que a otro muchacho lo han herido y se empieza a crear una situación de miedo en la que no se puede vivir. Tus niños no van al colegio, tú no tienes que hacer una cola para coger agua, cualquier día te cae una bomba en tu casa y ese miedo no te falta que te disparen. Esa situación se vuelve irrespirable. Y en ese momento que dices, cojo a mi familia y me voy. Entonces un refugiado es una persona que toma esa decisión de decir me voy y el día que toma la decisión al cerrar la casa, fijaros bien, meterlo en la cabeza lo que es eso. Nunca más vas a volver a ver, yo que sé, los cuadros que tienes en tu casa. Nunca más vas a volver a ver los muebles. Nunca más vas a volver a la ropa que tienes ahí. Tu casa misma. Nunca, nunca, jamás. Todas las cosas que has venido coleccionando toda tu vida, te lo pierdes. Y te vas con la ropa que llevas puesta y te echas a andar. Y eso es mucho más duro de lo que imagináis. Ahí te has perdido todo. Absolutamente todo. Y cuando pierdes todo, lo primero que hace es que te echas a la carretera para llegar a la frontera, porque te va un refugiado, normalmente es una persona, se llama desplazado, a lo que se mueve en su país, refugiado cuando va a otro país. Vale. Lo primero es llegar a la frontera. Y el camino del refugiado es un camino donde te van haciendo daño, donde estás todo el tiempo humillado. Lo primero que aprende un refugiado es a estar humillado. Y eso también lo tenéis que meter en la cabeza porque nos podía pasar cualquiera. Tú cierras tu casa, dejas tus cosas ahí para siempre, y ahora empieza un camino en el que te van a dar por todos lados. Por todos lados quiere decir que tú vas a coger un taxi para ir a la frontera y si normalmente vale 20 euros, te van a decir 200. Y o lo pagas o no te lleva. Y cuando llega a la frontera va un policía que te va a decir, no cruza. Y si cruza, cuando yo quiera, como yo quiera. Y te van a hacer una fila, te van a tratar como un borrego, te van a pegar un palo. Y a tus niños no vas a saber cómo defenderlo. Y empieza a vivir una vida de humillación. De humillación de perder la esencia de otra persona. Los refugiados cogen ese camino porque saben que algún día van a llegar a un país donde tengan una vida mejor. Y es la esperanza. Y te echan a andar con tu familia y te echan a andar hasta donde sea. Los que llegan a Europa hasta enero, hasta febrero de este año, en ese camino, después de haber cruzado fronteras, de vivir mal, de vivir no sé qué, llegaban a unos pueblecitos, hay un par de pueblecitos turcos, enfrente de la costa de Lesbos, sobre todo, que es la isla más grande. Primero iban a un pueblecito, Ayvalık, y llegaban las barcas al norte de Lesbos. Después, a partir de noviembre, diciembre del año pasado, empezaron a ir abajo a la zona del sur del aeropuerto de Lesbos y venían de otro pueblo frente. Da igual, de un pueblecito. Y entonces empiezan a llegar muchos refugiados a esos pueblos pequeños en la costa de Turquía. Ahí surge lo que la gente llama las mafias. Yo también os digo que seáis, a la hora de pensar que estas cosas, con las mafias hay que entender la situación también. Lo que la gente llama mafias son pues un poco los 4 delincuentes que hay en cualquier pueblo, que cuando empiezan a llegar mucha gente pidiendo cosas, pues se los proporcionan. Si te piden droga, le venden droga. Si la gente lo que quiere es cruzar enfrente, pues empieza a buscar la manera que hace que crucen. Y entonces surge lo que la gente llama las mafias, que son, bueno, un grupo de delincuentes en la costa de Turquía, que los primeros refugiados que llegaban usaban los barcos antiguos, barcos no que habían usado para el turismo, barcos así más o menos destartalados, pero antiguos, los llenaban de gente, los mataban. Cuando eso se acaba, en la costa de Turquía surge un negocio que es el fabricar una barca, el dinki le llaman, ¿de acuerdo? Son unas barcas hechas de plástico, de una loneta, como la loneta esa que usan a veces para los carteles. ¿Sabes esa loneta como esa loneta? Es como una zobia, pero mucho más malo. Con esa lona hacen la forma, lo hinchan con aire, le ponen un suelo que es de madera, unido con unos rieles de aluminio, le ponen un motor fuera borda, pero de imitación, chiquitito, le ponen la gasolina justa para que llegue enfrente, para no gastar más gasolina, lo atiborran dentro. Donde caben 30 personas a duras penas, ellos meten 40, meten 50.
en el último momento siempre los refugiados te cuentan, en el momento que se suben a la barca es un momento de desesperación, porque los traficantes estos pues sacan pistolas o digan porque quieren meter mientras más gente mejor, mientras más gente en la barca pues más dinero ganan. Pero entender también que la mafia esa que se dice no es una mafia organizada, es la gente de un pueblo que como le van llegando todos los días miles de gente pidiendo barcas, pues yo fabrico barcas y le piden chalecos salvavidas, pues fabrico chalecos salvavidas. Eso es otra historia, todo el que cruza quiere un chaleco salvavidas, por si se hunde la barca o lo que sea. Al principio de venden chalecos salvavidas normales, llega un momento en que en Turquía se acaban los chalecos salvavidas. Porque todo esto que estoy diciendo, cuidado, el año pasado cruzaron ese trozo 1 millón de personas. No 1000, 2000, 10.000, 100.000, 1 millón. Una barbaridad de gente, increíble. 1 millón ha cruzado ese trocito. 1 millón de personas, 1 millón de chalecos salvavidas. Pues por ejemplo, chalecos salvavidas, pues llega un momento que se acaban los chalecos salvavidas y los traficantes hacen chalecos salvavidas falsos. O sea, ¿has visto que tengo un chaleco salvavidas? Suele ser de corcho blanco de este o de una cosa de esta que flota y por fuera tiene una telita naranja. Llega un momento en que como de dentro no se ve, pues lo hacen de lo que sea. Por ejemplo, papel prensado o cualquier otra cosa que parezca corcho. Que tienen de malo que claro que si te cae el agua, por desgracia, en vez de hacerte flotar, eso se empapa y te hunde y te va a morir. Pero entenderlo también, no es por matar gente, sino por sacar dinero y por tirar adelante de la mafia. No, que ¿por qué no? No, porque la culpa es muy fácil decir lo de la mafia. La mafia sube cuando la gente tiene que cruzar. Y no es por defenderlo. ¿Y por qué tiene que cruzar la gente? Cuidado, porque tú estás en Turquía y no tienes manera de llegar a ningún sitio. Tú cruzas 5 kilómetros, 5 kilómetros, que lo ves desde allí, y ahí te dan un papelito, te dan un registro con un papel con tu foto y con un sello que te permite viajar por toda Europa y que eres una persona. O sea, que esos 5 kilómetros de diferencia, si el papelito te lo dieran aquí, no tienes que montarte en la barca. Pues la culpa no es solamente del que te vende un chaleco salvavidas, que también. La culpa es del que te hace que si no cruzas, no tienes el papelito, si no te jugas la vida, no eres. Bueno, lo que les estaba contando, la gente se monta en barca y empiezan a llegar montones. Empiezan a llegar montones de barcas, no lo podéis imaginar. En Lesbos ha habido un día que llegaron casi 8.000 personas. En cada barca caben 50. Montones de barcas, montones de barcas, montones. Yo estaba allí en verano del año pasado, yo no estaba, me han contado la gente, yo lo he visto después en diciembre. Y tú veías la barca por aquí, otra barca por aquí, no te daba tiempo. Barcas llegando por todas, montones de barcas, montones de barcas. Cuando más hubo fue sobre todo en verano del año pasado, después a medida que llegó el invierno, empezó a hacer más frío, empezó a hacer menos, dejaron de llegar al norte de la isla, empezaron a ir al sur, pero básicamente lo mismo. Mucha gente. Os he traído un vídeo, porque yo creo que es bueno que os metáis en la piel de entender lo que es esa gente, lo que se cuenta en la falta. Aunque hoy día funciona un poco diferente, pero quiero que lo entendáis. Una cosa os cuento antes. Durante un año entero, cuando llegaba una barca cargada de gente, los que sobrevivían, mucha gente ha muerto en el camino, los que llegaban mojados, gritando, gente con ataque histérico, bebés con el agua que le cae por encima, en la playa, jamás lo ha recibido nadie del gobierno griego. Ahí no había médicos del gobierno griego, ahí no había policía, ahí no había hospitales. Ahí había, en un primer momento, durante el verano del año pasado, hasta octubre por ahí, voluntarios de allí, de Lesbos, ciudadanos de Lesbos o turistas, que estaban allí. Yo tengo amigos que viven en Lesbos, que se han pasado meses, todos los días, por las noches, yendo a ver si llegaban barcas, a apoyarlos. Después se va mejorando y empiezan a llegar voluntarios internacionales. Empezaron a llegar voluntarios internacionales del norte, después. Y organizaciones medianas o pequeñas, que había gente en el norte, gente en el sur, había pues paramédicos, salvavidas en el norte, de esos de los que están en la playa, no sé qué, los bomberos que estaban en el aeropuerto, gente de todos los... pero voluntarios. Entonces cuando llegan esa gente, que llegan hecho polvo, lo que hay son voluntarios que lo ayudan, porque ningún gobierno se molesta en ayudar. Os voy a poner, dura 2 minutos, pero es bueno que lo veáis, que veáis, nada más, la imagen dura 2 minutos, de lo que es llegar una barca. Os lo pongo y ya lo sigo contando cómo va esto. ¿Se ve más o menos? Sí, ¿no? Muy bien. Hay que esperar un momentito que esto va...
Pero hacer la idea, ¿no? Ese libro está muy bien, está hecho por un periodista español, que además viene a Sevilla la semana que viene, y demuestra un poquito la sensación. Como eso, fijaros, habéis visto ahí estaban llegando 2 o 3 barcas, habéis visto ahí. Hay días que han llegado 100, 200 barcas. Noche, sobre todo porque viajan de noche para evitar los guardacostas turcos, que si no los podían devolver a sus países. Fijaros, lo impresionante es que durante un año han estado llegando barcas como esa todos los días. Esas barcas, os habéis fijado cómo funciona, ¿no? En la parte de fuera se sientan los hombres, en la parte de dentro se sientan las mujeres y los niños en la madera, por el tema de seguridad. Esas barcas han estado llegando y nadie lo esperaba, voluntarios que desarrollaron. Bueno, se fueron profesionalizando, fue llegando a cada vez pues, gente que ya entendía el salvamento, pero yo estaba una vez echando la mano, ya que sabe, pues se mete gente en el agua que están preparados para eso, bomberos o lo que sea, pues les llevan a una zona segura. Cuando llegas a hacer 2 filas, se les saca de las 2 filas despacito para que no se separe la familia, para que no vuelque la barca. Hay una historia intentando que no se moje la gente, aunque se mojan, y siempre había un porrón de gente, montones de voluntarios. Yo todas las barcas que he visto llegar, he visto montones de voluntarios esperando allí. Señoras griegas que iban con un coche cargado de ropa. Otros vecinos allí o voluntarios que iban con termos de té para darle té. Toda la gente que había allí, quitándole los zapatos a los niños, a la gente, poniendo calcetines nuevos, poniéndole zapatos nuevos, envolviendo a la gente en mantas. Yo estuve en diciembre llegamos hasta allí a 3 o 4 grados bajo cero. Imaginaros lo que es de noche, empapado, un bebé, lo que aguantas. Bueno, pero a todo esto, ¿qué es lo que quiero insistir? La respuesta ha sido exclusivamente voluntaria. Una vez que llega una barca ahí, por contaros cómo sigue la historia, normalmente en la misma playa lo subían a un autobús que había puesto Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un problema, ACNUR, que han criticado mucho, y es que ACNUR está trabajando muy poco en Grecia, pero porque el gobierno griego no ha invitado a ACNUR, que ACNUR es una agencia que depende de la ONU, y que es quien tiene de verdad dinero para esas cosas, y quien sabe hacerlo, no lo ha invitado. Y entonces están ahí con un rifirrafe, y uno por otro no se encarga. Entonces, ACNUR, de las pocas cosas que pagaban de fuera, unos autobuses, que iban a la playa, bueno, la playa del norte, en escala eran unos minibuses que llevaban a un sitio porque es más difícil, era de subir en autobús. Unos autobuses grandes, donde subían a los refugiados y llevaban a todos los refugiados, porque entendáis el proceso, a todos al mismo sitio, a un campo de refugiados en el centro de Lesbos, que se llama Moria. Eso no era un campo de refugiados, eso era un centro de registro, lo que ahora llaman un hotspot. Es decir, Grecia, como Turquía, como todos los países, a todos los refugiados que llegan, quiere saber quiénes son. Y quiere tenerlos controlados, y quiere tener listados, y entonces a todos los que llegan, se le lleva al hotspot allá hay 2 centros de registro, había uno para sirios y iraquíes, otro para afganos, iraníes y de otros países, el A y el B, y entonces la gente entraba ahí, y ahí le daban un papel para poder quedarse en el país. Si queréis, os cuento cómo se hacía eso, que está divertido, porque ahí iba a haber, en diciembre iba a haber casi 500 marroquíes, que ellos decían que eran sirios. Entonces cuando llegaban ahí, pues le hacían preguntas para descubrir por la forma de hablar, las preguntas de qué país eran, y al final descubren de qué país cada uno, a quien no tiene pasaporte, y le dan un papelito con unos sellos, con la foto suya de su niño, que le va a servir para moverse por la Unión Europea. Entonces todo el mundo se registra. Alrededor de los centros de registro de ese Moria, de ese campo, se construyó espontáneo un campo de refugiados. Espontáneo, que la gente empezó a quedarse ahí por las noches, los voluntarios empezaron a comprar tiendas de estas de quechua, de estas que venden ahí en el Decathlon, de estas redonditas y glue. Y que yo estaba lleno, plagado de tiendas de glue, después Naciones Unidas puso una tienda grande, después trajeron una casita como de Ikea que fabrican allí de madera, después se abrió otro campo al lado que es Karatepe para familias. Fue mejorando, pero casi toda la asistencia la proporcionaban voluntarios. Yo en diciembre de este año estuve en Moria trabajando casi 3 semanas, y lo que yo hacía era, en una zona de Moria que había 3 filas de como unos containers, como unos barracones, pues ahí metíamos a las familias vulnerables porque tenían calefacción. Y lo que hacíamos, meter a las familias vulnerables, repartirle allí mantas, acomodarlos en habitaciones, no sé, con un poquito de lo que hay aquí, pues metíamos 50 personas, uno encima de otro. Pero al menos no llovía encima, tenía acondicionado, se les da manta, se les da comer.
Y la gente, y eso es importante que lo entendáis, la gente en Lesbos se quedaba muy poco tiempo. ¿Por qué se quedaba muy poco tiempo? Porque cuando en verano del año pasado empezaron a llegar, Lesbos se atiborró de gente. Lesbos es una isla pequeña, con pocos habitantes, y empezaron a llegar refugiados, había muchos. Y llegó un momento que había tantos, que no les quedó más remedio el gobierno griego, que empezó a poner, hay unos barcos que conectan Lesbos con Atenas, y era uno al día, pusieron 3. Y a todo que llegaba, se llevaba. En Navidad del año pasado, como funcionaba el sistema, la gente que llegaba lejos, en un día lo registraban, y en 2 días o 3 se iban. Luego, fijaros, lo que ha habido ahí ha sido 1 millón de personas, ha pasado por un campo, por uno solo, en Lesbos, durante un año, pero nadie se quedaba mucho tiempo. Y todo el mundo se iba. ¿A dónde iban? Eso es lo que se llamó la ruta de Balcar. Todo el mundo quería llegar a Alemania, Austria, Bélgica, a los países más ricos de Europa, donde todo el mundo quería llegar. En otoño del año pasado, no sé si os acordáis, cuando había muchísimos refugiados en Lesbos, de pronto se fueron todos a Atenas, allí por primera vez se fueron todos hacia el norte, y una especie de columna grande, que no sabía qué iba a pasar con ellos, que llegaron hasta Hungría, y se quedaron en Hungría en la estación de Budapest parados, si os acordáis aquella imagen. Hasta que ya el gobierno, no quedó más remedio, el gobierno húngaro, que decir que pasen todos. Y entonces, por ahí pasaron casi 900.000 personas en el año 2015. Toda esa ruta, una ruta que tú llegas a Atenas con tu familia, en Atenas coges un autobús hasta la frontera con Idomeni, cruzas andando a la frontera, ahí coges un autobús, después coges un tren, entras en Serbia, cruzas Serbia a Croacia, cruzas todo el norte de Croacia hasta Hungría, entras en Hungría hasta Budapest y de ahí sigues para arriba ya, Austria, Alemania, donde venga. Eso ha pasado a 900.000 personas. Importantísimo que se sepa. Alemania, que tanto criticamos, ha acogido más de 800.000 refugiados. 800.000. España ha cogido 18. Mentira, 24 horas con la familia que ha llegado ahora de Oslo. Por favor, tenedlo en cuenta. Bueno, Alemania, con todo lo que criticamos a Alemania, 800.000 que han llegado, que lo han alojado, que siguen viviendo allí, que están los niños llenos al colegio, etc. Y Alemania, a pesar de muchas protestas internas, no le iba mal con esto. Austria, que es el segundo país que ha cogido más, ha cogido creo que son 60.000, que también son muchos. ¿Qué pasó? Que en enero de este año, todo esto que os estoy contando cambia un poco. Por 2 cosas. Primero, sobre el terreno, allí en Lesbos y a lo largo de toda esta ruta, sobre el terreno empiezan por fin a llegar las grandes agencias. Es decir, ya no son solamente los grupos de voluntarios independientes, tampoco son las pequeñas ONG, como esas que os contaba antes, sino que empiezan a llegar grandes agencias. Pues tipo, Naciones Unidas, Save the Children, el International Rescue Committee, grandes organizaciones que se dedican a gestionar campos de refugiados en todo el mundo. Los que gestionan los campos de Darfur, en Sudán del Sur, en el Congo, grandes organizaciones. Y empiezan a asumir ahí un poquito de control, lo cual empieza a mejorar un poco la condición. Ya no son voluntarios, ya son gente que cobra de ONG grandes, ya gente profesional. Y empieza a mejorar. Pero justo a la vez, esto es enero, febrero de este año, Austria, que es el país después de Alemania más perjudicado, que más gente recibe, decide que no quiere seguir recibiendo más. Y entonces Austria presiona, el gobierno de Austria, presiona a los gobiernos de esta ruta, Croacia, sobre todo a Serbia y Macedonia, que son países que no son de la Unión Europea, pero que quieren entrar, que están asociados, y les dice, si cierra la frontera y no llegan refugiados hasta aquí, yo te voy a apoyar a muerte para que entre en la Unión Europea. Resultado, Macedonia, que es el primer país que tiene frontera con Grecia, cierra la frontera. Y entonces, en febrero de este año, se produce un cambio brutal, que es el que estamos viviendo ahora. Y es que siguen llegando refugiados a través de las islas, siguen yendo a Atenas, siguen yendo al norte. Cuando llegan a la frontera de Grecia, para salir de Grecia con Macedonia, se encuentra la frontera cerrada. Y ahí no pasa nada. Primero dejan pasar a marcados sirios, se quedan los afganos ahí, después no dejan pasar ni sirios ni afganos, al final cierran la frontera. Y entonces, en un momento dado, aquí tengo una granada. Entonces, en un momento dado, se empieza a acumular mucha gente en Grecia. 55.000 personas. Que no hace falta agua, ¿verdad? Empieza a llegar mucha gente a Grecia.
Y entonces empieza un problema, y es que no pueden pasar la frontera. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea? Pues la respuesta, y eso es lo que tenéis que entender, la respuesta a esto es lo que ahora llaman, que ha sido el acuerdo que ha firmado la Unión Europea con Turquía, que no es un tratado, es un acuerdo de un grupo de trabajo. ¿Cuál es la base de ese acuerdo? Y eso es importante también que lo entendamos todos. No es las cosas que cuenten, eso es todo mentira, si queréis pues cuento detalles. La esencia de ese acuerdo es, le damos 6.000 millones de euros, 6.000 millones de euros a Turquía y otros beneficios, a cambio de que no dejen salir a nadie más hacia la isla griega. Eso es la esencia del acuerdo. Eso es, no lo quieren contar, pero esa es la idea, que nadie más vuelva a llegar a Grecia. ¿Por qué? Porque fijaros el problema, en Grecia siguen llegando gente, la frontera está cortada por culpa de otros socios de la Unión Europea, en Grecia se acumula gente, no puede Grecia aguantar que además de una presión, era el país con más inmigrantes desde antes de hecho de toda Europa, eso iba a estallar. ¿Qué hace la Unión Europea? Le damos dinero a Turquía para que no lleguen a nuestro país. Luego, 6.000 millones, en total le dan 3.000, si cumple, le van a dar otros 3.000. ¿Qué es lo que hace Turquía? ¿Cómo para a los refugiados? Muy fácil. No persigue a las mafias, que insisto, lo contaba antes, son pequeños delincuentes con apoyo de los grandes, todo lo que queráis. Pero, ¿qué es lo que hace? Más fácil. En la provincia de Izmir, que es donde están todos estos pueblos que contaba, enfrente de la isla griega, hacen una especie de cordón sanitario de policía que en las carreteras, cada vez que pasa un autobús donde vienen refugiados, se sube un policía y dice, marcha atrás. Y lo que han hecho es impedir que los refugiados lleguen siquiera a la costa. Entonces, los refugiados sirios que llegan a Turquía, o afganos, o iraquíes, no se pueden acercar a la costa y no pueden coger barcas. Y entonces, el número de barcas ha bajado drásticamente. A la vez que hacen eso, que cierran, consiguen que Turquía cierre, a la vez, por primera vez, empiezan a hacer algo que todos los que estamos allí llevamos meses y meses pidiéndolo. Y es que, fijaros, ahí había ya, pues, estaba ya desde el año pasado, una misión de la Unión Europea de barcas fronterizas, de lanchas guardacostas, de muchos países, 10 o 12 países. Ahí hay lanchas portuguesas, hay lanchas noruegas, hay lanchas suecas, hay lanchas inglesas, de un montón de países, que son para apoyar a los guardacostas griegos, en teoría. Y aquello está siempre lleno de lanchas patrulleras guardacostas. Bien, esas lanchas llevan ahí desde el año pasado, pero no cogían a los refugiados. A los refugiados se dejaba llegar en sus barquitas hasta la playa, donde pues ahí estaban quien lo quisiera, o los bomberos, o los salvavidas, o la gente que hubiera voluntarios. ¿Qué es lo que hacen ahora por fin? Por fin, porque empiezan ya no dejan ni ir ninguna barca. Desde febrero de este año, cada vez que detectan con los radares, que hay una barca allí parada, que la ves, tú ahora vas allí y ves las barcas guardacostas paradas enfrente de la playa. Muchas gracias. En cuanto que las barcas, cuando ven llegar a un rig directo, a una barquita de estas cargada de refugiados, pues van, se bajan, lo que sea, los cogen y los suben a su barco. Lo cual es mucho mejor, cuidado, todo hay que decirlo. Es lo que tienen que llevar haciendo un año. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo mismo que se hace en España con las pateras. Cogerlo en el mar y sin que se mojen, sin que corra peligro su vida, cuanto antes mejor lo meten en un barco y lo llevan a salvo hasta el puerto. Estupendo. Hacen eso y a la vez llegan cada vez menos. Yo he mirado hoy la estadística porque Naciones Unidas te da día por día la estadística. Fijaros, en el mes de mayo de este año, la llegada diaria ha bajado a 54 personas de media. O sea, que en mayo están llegando cada día nada más de 54 personas. En noviembre del año pasado llegaban 1.500 y en verano llegaban casi hasta 5.000 de media. ¿Qué quiere decir? Porque hemos pasado de que lleguen cada día 1.500 y 1.600 personas a que lleguen 60. Luego, hay que decirlo, el acuerdo ha conseguido su efecto. No llega. Ahora mismo, la situación actual, y también yo creo que se debe saber, no llegan refugiados a Lesbos. Llegan muy poco, llegan 60 al día de media, muy poco. Los que llegan, y eso va contra todas las leyes internacionales, los detienen que son bebés. Refugiado que llega, se entrega un papel, un documento, que dice, está usted legalmente detenido, tiene derecho a un abogado, no sé cuánto, no sé qué. Y con ese papel se les mete en lo que era. Yo estaba allí cuando entró en vigor el acuerdo, yo trabajaba otra vez, ahora en febrero, marzo,
campo de Moria, lo mismo que la otra vez. Y nosotros trabajamos y un día nos dicen, el día antes de que entre en vigor el acuerdo, el día 19, sábado, nos dicen, esta noche vais. Echan a los voluntarios que trabajamos en el campo de refugiados y convierten el campo de refugiados en un centro de detención. Cierran una puerta que no estaba nunca cerrada, ponen una valla, ponen policía, y entonces desde el día 20 de marzo, refugiados que llega a Grecia, lo detienen, le dicen que está detenido, y lo cierran en lo que antes era un campo de refugiados, que era un centro de detención. Ahí había, era la Torre, más de 6.000 personas. Aquello tiene capacidad, a la bestia, para 4.000. Hay más de 6.000, hay gente teniendo aire libre, niños, bebés. Fijaros, según Naciones Unidas, el 40% de los que llegan, 40%, son niños. Por donde estáis casi un tercio, un poco más. Si llegan 3 personas, uno es un niño. Otro una mujer, otro un hombre. Bien, pues montones de niños, bebés detenidos, sin ir al colegio, sin recibir atención, en contra de todas las normas internacionales. Hace una semana ya el gobierno griego, ya, como no cabía la gente, ya ha dicho que el que lleve 40 días detenido, lo permiten, ya no está detenido, sino que, pero no puede salir de la isla, y le permiten que vaya a otro campo de refugiados que hay al lado, que también está saturado. El caso es que lo que se quiere es refugiado que llegue, refugiado que queda detenido. Situación en Lesbos estos días. No hay, muy pocos que llegan, los que llegan al puerto, llegan a eso, ocasionalmente llega una barca a la playa que se escaquea una vez al mes. Allí ya no hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Y tampoco hay trabajo que hacer dentro de los campos de refugiados. Allí a los voluntarios, sigue habiendo voluntarios de Lesbos, pero no tienen nada que hacer, pues están ayudando en los almacenes, pues están haciendo lo que tengan que hacer, porque no hay trabajo. O esperando, hay gente que sigue en la playa por si volviera otra vez. Se fijaron bien. Las autoridades turcas amenazan con que si no le dan el dinero, si no sé cuánto, no sé qué, otra vez pueden abrir. Entonces sigue habiendo gente por si vuelve otra una oleada a la playa. Pero a priori parece que no. Luego, en la isla, digamos, la situación, a base de eso, se ha calmado y a base de tener casi 8.000 personas detenidas. En el resto de Grecia, esos 55.000 personas que llegaron, que no se querían quedar en Grecia, pues esas 55 personas en Grecia han creado un problema humanitario, porque no hay dónde dejarlo, no hay dónde dejarlo. Se fueron como 15.000, acamparon en la frontera misma. Llegaron a la frontera, no podían cruzar, era una época en la que se abría y se cerraba, y decían, nos quedamos aquí a dormir, por si mañana abre la frontera, cruzar. No han vuelto a abrirla, ahora mismo quedan 11.000 personas. Eso es Idomeni. Habréis visto unas imágenes por ahí. Es un campo de maíz, que es un barrio, pues esto es barrio, porque cuando llueve se empalma, cuando no es un campo no hay nada. Nada, un vacío, y ahí hay 11.000 personas. ¿Entiendes? Quita esta iglú porque el gobierno griego le ha dicho que cualquier ONG que apoya a los que están en Idomeni no va a poder trabajar nunca más con el gobierno griego. Luego las grandes agencias que viven de esto no ayudan, porque el gobierno griego quiere quitar a esta gente de Idomeni y llevarlo a campos de refugio. Y la misma situación, exactamente igual, se da en el puerto del Pireo. Yo estuve antes de venir 15 días trabajando en el puerto del Pireo. Y ahí lo que se ha hecho es la gente que se bajaba del ferry, no dejaban que se fueran al norte, a Idomeni, y en el propio puerto, en el suelo del puerto, han puesto la tienda de campaña, y ahí había, cuando yo estuve, 6.000 personas, ahora quedan a 2.000, 2.500. Porque el gobierno griego lo que quiere es que... ¿Qué está haciendo el gobierno griego? Pidiendo dinero a la Unión Europea y creando muchos campos de refugiados. Podríamos hablar de eso. Todo el mundo ha dicho además que es un error, porque lo que tiene que hacer el gobierno griego es crear pocos campos muy grandes. El gobierno griego tiene ahora que son 45 o 46 campos de refugiados, con unas condiciones pésimas, creados por los militares, tiendas de campaña y cocinas, donde el suelo es de tierra, los niños no pueden ir al colegio, no hay duchas, infame. Lo que se le había aconsejado al gobierno griego es que construyera 4 o 5 campos grandes de 10.000 personas. Yo he visto en Bosnia campos de 10.000 personas y trabajaban uno, y se gestiona igual un campo de 1.000 que un campo de 10.000. La letrina, cuando hace letrina para más, cuando hace el comedor hace un poquito más grande, y es el mismo. Pero el gobierno griego, por el problema que hay ahora, que se está creando en Europa, de que nadie quiere a los refugiados, pues no quiere que estén todos juntos en un sitio, y lo está distribuyendo en grupos de 1.000 por todo el país. Y hay 45 o 46 campos de refugiados. Situación actual. Idomeni, hay mucha gente viviendo en el fango, atendidos por voluntarios, exclusivamente por voluntarios, y sin grande organización, porque no hay nadie allí que eche la mano. El Pireo, exactamente igual. Yo cuando estaba trabajando en el Pireo, yo trabajaba en una terminal que había 2.000 personas acampadas. Fijaros bien,
Los que atendían a esas 2.000 personas eran un grupo de vecinos del Pireo. Básicamente jubilados y amas de casa. Yo era el más joven. Es decir, los señores mayores estos, que en su rato libre se habían ido para allá y habían montado. Habían hablado con un supermercado y con un restaurante para que hicieran comidas todos los días. Y todos los días distribuíamos 2.000 comidas. Habían conseguido crear una especie de centro médico. Repartían útiles de aseo. Habían puesto unas duchas. Es decir, 2.000 personas atendidas por la solidaridad de un grupo de vecinos. Porque el gobierno griego se daba las manos y la ONG grande se daba las manos. Eso pasa en el Pireo y pasa en Idomeni exactamente igual. Está eso y después el resto, la mayor parte ahora mismo, unos 40.000 refugiados, están ya en estos campos, como os digo, provisionales, que son campos de tienda de campaña donde están todas las ONG grandes y ya empiezan a llegar con dinero y empiezan a llegar a otra forma. Cuando hay ONG grandes la gente empieza a estar mejor atendida. Luego, situación actual, y voy terminando ya pronto, ¿vale? Porque entendáis la situación actual. Situación actual. En Grecia casi no llegan refugiados nuevos, a costa de poner pelas y de que Turquía ponga las medidas policiales brutales. Hemos externalizado que no vengan a Europa poniendo dinero. Fijaros bien, con los 6.000 millones de euros que le vamos a dar a Turquía, ¿cuántos refugiados no podrían vivir años? 6.000 millones. Se pueden montar centros de refugiados, se les puede dar un sueldo, se pueden montar esta escuela para los niños. Pero bueno, en vez de gastarlo en los refugiados, lo gastamos en dárselo a Turquía para que no dejen venir a nadie. Entonces no llegan refugiados nuevos, llegan muy pocos. Lo que hay en Grecia, pues quedan como 13 o 14.000 en muy malas condiciones, los demás empiezan a estar un poquito mejor. Y hay 800.000 en Alemania integrados, 60.000 ahí y algunos más. Frente a eso, y ya voy acabando, si quería hablar de más cosas, pero ¿qué respuesta tiene la gente o qué respuesta ha habido en Europa frente a todo esto? Fijaros, ante esta crisis, los gobiernos han respondido como acabo de contar. Los gobiernos de la Unión Europea, todos, por unanimidad, de izquierda, de derecha, del centro, hay dos diferencias. Todos, y cada uno de los gobiernos de la Unión Europea, todos han firmado el acuerdo con Turquía. Ahí está la firma de todos. Del gobierno portugués, que es muy progresista, ahí está. Del español, de los únicos que son neonazis, todos. Para que no entren refugiados. Hay un problema en Turquía, porque Turquía sigue llegando gente. Hay un problema en Siria, la guerra la ha parado y sigue llegando gente, y lo que hacemos es darle dinero a Turquía, que se apañe como sea. Los gobiernos dan una batalla. Se intentó dividir que cada país, fijaros, se quiso que cada país de la Unión Europea cogiera un número de refugiados. Eso era muy razonable. Yo cuando viví la guerra tanto de Bosnia como la de Kosovo después, Kosovo en el año 2000, en Kosovo, bueno, en Bosnia 1,5 millones de personas de allí, de refugiados, fueron a la Unión Europea sin problemas. Pero con Kosovo, fijaros, en Sevilla capital, no sé si os acordáis, hubo 800 personas viviendo en Miraflores, ya no acordaréis, fue en el año 2000. 800 personas tuvieron 2 años viviendo en Miraflores, con unos comedores, con ONG que les atendían. Yo conocía a la gente que estaba allí trabajando perfectamente, aprendieron español, pasaron 2 años, ahí había paz, volvieron a su país, algunos se quedaron aquí, 15 o 20, sin problema. Atender refugiados en un país es la cosa más fácil del mundo. Bueno, pues España se comprometió a coger 17.000. Ha cogido 18 y la familia de este niño que tiene un problema cerebral cogieron allí. Nada. Los demás países peor o igual. Y la idea de decir que cada país coja unos pocos y nos distribuimos la carga no ha funcionado. Los gobiernos lo que dicen es nada, no queremos ninguno. Los gobiernos han cambiado la idea de Europa como un sitio de acogida de hace 20 años por la idea de en Europa no entrar. Gobierno. Ciudadanos. Coño, pues los ciudadanos han respondido. La primera respuesta ciudadana os la acabo de contar. Voluntarios y gente en todas las ciudades españolas, en todos los pueblos, en estos sitios, ha habido plataformas recogiendo comida, recogiendo ropa, mandándola para Grecia. Hay mucha gente que ha ido para allá. Conocéis el ejemplo de los bomberos estos sevillanos, pues se fueron para allá así, de la brava, y montaron allí una cosa muy bien montada para atender a los refugiados que van llegando. Otro grupo de bomberos, de otra gente en el norte de la isla que fueron antes también. Un montón de ONG, paramédicos, no sé qué, voluntarios, montones de voluntarios. El DEFO ha llegado a ver casi 2.000 voluntarios. Es decir, ha habido voluntarios allí y ha habido gente aquí recogiendo cosas en todas lados. Estupendo. No hay un pueblo de Andalucía, no hay un pueblo de España donde haya habido gente recogiendo ropa para mandarla a Siria. La Asociación de Amigos del Pueblo Sirio, que es de aquí de Sevilla, cada vez que hace un llamamiento, deportados
que no saben qué hacer con tantas cosas que llegan. Con matices que podríamos poner ahí, os lo cuento, pero vamos, tiene cosas que hay que pensarse con el tiempo. Vale casi más dinero al final. Mandar la ropa que recoge y el transporte te vale más que si os comprara la guía de fin. Pero bueno, se va mejorando con el tiempo. Y también es bueno que la gente se implique. Lo que a todos tiene su lado muy mal, da igual. Lo que quiero decir, respuesta ciudadana, muy buena. Con su... quien cada uno como puede. Muy buena. En cuanto al lado humanitario. Si no hubiera habido ciudadanos, ahora mismo que ha habido, que estamos hablando de montones de muertos. Si no hubiera habido allí equipos de rescate, de salvavidas o bomberos o lo que sea, sacando a gente, estamos hablando de montones de muertos. Si no hubiera habido voluntarios que le han puesto tiendas de campaña, que han repartido comida, que le han dado ropa, que le han cambiado calcetines, envuelto en manta, habría montones de muertos. Luego, se ha evitado una catástrofe por la gente, no por los gobiernos, por el lado humanitario. ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que esto avanza, como estoy contando, la parte humanitaria tiene menos importancia. ¿Entendéis bien lo que quiero decir? Cada vez, hombre, en la medida que haya agencias internacionales que vayan allí, hace falta menos cosas. Yo, por ejemplo, uno de los últimos días que estuve en Grecia, hace 3 semanas, 2 o 3 semanas, uno de mis últimos días lo pasé repartiendo zapatos en un campo de refugiados. Bueno, yo colaboraba con una ONG grande, el International Medical Corps, da igual, que habían comprado, claro, en Lesbos, tú estás allí con zapatos, yo cuando repartía zapatos en Lesbos, eran zapatos pues, de segunda mano, que ordenábamos, te iban al almacén, los ordenaban, los clasificaban y les parecían zapatos, o nuevos, pero esta ONG llega allí y dice, ¿cuántos refugiados hay en el campo? 2.500, dime los números y mañana, y llega de pronto con 3 camiones, zapatos nuevos, duros, fuertes, porque es dinero, y en un día repartimos zapatos al campo entero. ¿Por qué? Porque claro, para eso están estas ONG, que tienen dinero, que trabajan y de Barcelona, de donde sea, y funciona mejor que recogiendo zapatos aquí y llevándolos. Luego, fijaros bien, el lado humanitario cada vez tiene menos importancia, aunque es un ejemplo brutal, pero tiene menos importancia. En Idomeni sigue haciendo falta voluntarios, y ropa, y comida, y en el Pireo tampoco, pero cada vez menos. El lado humanitario, que hasta ahora lo que habíamos hecho todos nosotros, desde el DEFO o desde aquí, cada uno ha hecho algo. Eso era la parte humanitaria. ¿Qué otra parte hay? Una parte política. Entenderme bien, cuando digo política no me refiero a los partidos. A ver, que el gobierno de España haya recogido nada más que 18 refugiados. ¿Sabéis por qué es? Porque no hay una presión en la calle de gente pidiendo que cojan refugiados. Fijaros, yo ahora desde que he venido de lejos, doy muchas charlas así, porque tengo amigos, yo qué sé, y he ido a varios institutos de las 3.000 viviendas. Bueno, pues el otro día en un instituto de las 3.000 viviendas, hablando de eso mismo, empezamos un debate y todos los chavales empiezan a levantar la mano, todos, diciendo, pero qué vergüenza, pero esto qué es, le van a ganar los refugiados, lo que nos dan a nosotros, a mí me desahucian, ya ellos van a ganar una casa, mi familia no tiene trabajo, le van a ganar trabajo. Se ha difundido el rumor, y los que estáis aquí, a lo mejor no sois conscientes, porque quien viene un acto como el de hoy, es porque está a favor de los refugiados, de que en la sociedad ha calado la idea de que los refugiados, que son muchos, que pueden venir terroristas, camuflados, que un disparate. Los terroristas o son gente con pasaporte de aquí, o por favor, si yo voy a poner una bomba a un país, tengo una radiación detrás, yo voy en avión. Y ya me tengo una patera que me pueda ahogar, y voy a llegar a una playa, que tontería. Si yo voy a poner la bomba, voy en un avión. Si quisiera, o si no vivo allí, que son los que viven allí. Un disparate, pero la gente piensa que van a venir terroristas, que nos van a quitar las casas, que van a islamizar España, de propósitos. Pero la gente tiene miedo. Entonces, mi impresión es que en este momento hay una mayoría social en España de gente que no quiere que los refugiados vengan aquí. Ahora si queréis debatir, lo dejamos acabar. Cuando se trataba de coger mantas y de mandar zapatos, todo el mundo quería. Pobrecitos. Ahora cuando decimos que vengan aquí, y fijaros bien, que vengan aquí no quiere decir que lo acojamos en nuestras casas. Es otro del propósito, con perdón. Porque nadie puede tener en su casa a una familia entera siria, que son 15 o 20 personas, durante 2 años o 3 o lo que va a durar la guerra. ¿Quién quiere coger a 20 personas en su casa? Es un despropósito. Lo que hay que hacer es que el Estado, el gobierno, habilite, y no son tantos refugiados, ¿verdad? 7.000, no es, 17.000, perdón, no es nada. Cogimos mucho más con la guerra del Kosovo o con la guerra de Yugoslavia. Pero se ha creado el ambiente de que no hay que acoger a los refugiados. Y entonces, fijaros bien, se convoca un acto para pedir al gobierno que vengan los refugiados y acuden 40 personas. El otro día estuvimos 40 y pico. Si se convocara un acto para que no vengan los refugiados, iban miles. Si fuera el gobierno
gobierno qué hace? ¿Por qué no venga? Resultado, el gobierno español no está cumpliendo, ni español ni ningún otro país. Portugal, el gobierno quiso cumplir. El gobierno portugués quería traer 20.000 refugiados, tenían ya preparado las camas, intentaron llegar a un acuerdo con Grecia y la Unión Europea, Merkel, dijo que no podía haber un acuerdo bilateral, que tenían que ser todos los países o ninguno. Luego nos han dejado, que hay países que quieren. Pero la situación actual es que lo que estamos haciendo es poniendo un dineral para que no lleguen refugiados a la Unión Europea. Mucho más de lo que nos podría traer. Y se está extendiendo en nuestra sociedad un concepto que no existía hace unos años. Y es que nuestra sociedad es para nosotros, que aquí no cabe nadie, que no vamos a compartir el bienestar. Y que si quieren, les mandamos dinero porque viven en su país. Pero que aquí no hay nada. Y eso es un poco la situación política y lo que está pasando en la sociedad, como yo lo veo. Y ahora si queréis debatimos otras cosas. Abrimos un turno de palabras. Gracias. Está bien, llevo 2 semanas participando. Abrimos un turno de palabras y yo les pediría estar suficientemente directo a la pregunta, que no hagamos un discurso, porque entonces será mucha gente la que intervenga. Yo, al tomar nota, como no me sé el nombre de todos, pediría que levante la mano para que me digan Luisa. Bien. ¿Tu nombre? Carmen. Ahí. Fernando. María Carmen. Hacemos un primer. María. Hacemos una primera ronda y todos. Luis. Yo entendía que no podían entrar en España por problemas de la ley del refugiado que no estábamos privadas. Porque, por ejemplo, ha habido gente, nosotros no, ha habido gente de Luis que se ha planteado y traerse la familia. No hay ninguna posibilidad de eso. Esa es la pregunta que... Te cuento. No tienes que preguntar, yo no tengo opinión, pero bueno. Que no tengo que hablar yo solo, ¿no? Pero eso sí es un tema muy técnico. A ver, hay varias ideas ahí que no se entienden bien. Primero, a España sí están llegando refugiados sirios. En Sevilla hay un montón de refugiados sirios. Montones. Están entrando por Melilla, están entrando ilegalmente por algunos sitios y una vez que están dentro, no hace falta una ley, que es lo que quiero decir. Cuando un refugiado está en España y pide asilo en España, España, por las leyes internacionales, está obligada a darle asilo. El asilo no es voluntario. Una persona que venga de un país en guerra, que llega a España, aunque entre ilegalmente, y que pide asilo, la ley dice que hay que darle asilo, obligatoriamente. Y hay mucho. En España, en Sevilla, si conocéis, hay un centro para refugiados, que está en Sevilla Este, que está rebosando de gente que no cabe gente. La Cruz Roja tiene pisos, donde está metiendo gente. CEAR también. Hay un montón de organizaciones. En Sevilla hay un montón de refugiados sirios. Claro. Hay refugiados. Ese no es el problema. El problema es, para traerse, como tú dices, claro, la gente dice, voy a traer un refugiado. Que, con perdón, eso está un poquito como de siente un pobre a su mesa, ¿no? Mi pobre, mi refugiado. Bueno, con cariño, es decir, que un poco, que son soluciones muy escasas. Pero el traerse a alguien, que es lo que quería hacer la alcaldesa de Barcelona, hay un problema, y es que tú no puedes ir a Grecia, gente que ha pedido asilo en Grecia o en Turquía, y traerlo para acá, porque no pueden viajar por la Unión Europea. Porque la ley dice que cuando tú pides asilo de un país, no te puedes mover de ese país. Entonces, si tú gente que está, refugiados que están en Grecia, los montan en un avión, no se van a poder montar el avión. Si se montaran, cuando lleguen a Barajas, la policía española no va a dejar bajarse. Luego, el principio es que nadie puede entrar en España sin autorización. Y el traerse refugiados, como dice la gente, o el traerse implica refugiados que ya están en un país de la Unión Europea, traerlos legalmente. Y eso es complicado. Eso no se puede hacer si el gobierno no quiere. Si el gobierno te dice sin problema, por supuesto que se puede traer gente. Pero el gobierno tiene que querer. Y el gobierno no quiere porque la Unión Europea no quiere que ningún gobierno traiga gente.
Bueno, en primer lugar, agradecerte inmensamente el hecho de que hayas venido y nos des testimonio con tu palabra y con tu vida, porque no desconocía yo que habías estado en tantos sitios trabajando, y eso para mí, yo creo que para muchos de los que estamos aquí es importantísimo, ¿no? El conocer en vivo y en directo a personas con esa generosidad y esa solidaridad que tú muestras, ¿no? Y en segundo lugar te voy a hacer una pregunta muy concreta, muy concreta. Imagina, y con la experiencia que tú tienes y con todo lo que has hecho y todos los lugares que has ido y has estado trabajando, imagina por un momento, a ver si eres capaz de imaginarlo, porque es una pregunta un poco virtual pero concreta. Imagina que tú eres alcalde de un pueblo como el de Camas y que tienes este problema, y que ves que en tu ciudad pues hay ciudadanos que quieren hacer cosas, que se mueven un poco para ver si colaboran o ayudan en la medida de sus posibilidades, no a resolver el problema, sino a asistir, es una ayuda más bien asistencial, que tienen conciencia política, que saben perfectamente, imagina que tú eres alcalde de una ciudad como esta, o que eres el responsable de la delegación de servicios sociales, por ejemplo. ¿Qué se te ocurriría en este momento? ¿Por dónde, qué orientaciones o qué ocurrencias o qué crees tú que podría hacerse ante esta situación? Vaya por delante que yo soy un poco escéptico con los partidos políticos y con... No, porque digo por delante en el sentido de... Yo entiendo que la mayoría... Instituciones, estamos hablando de instituciones. Yo entiendo que la mayoría de la gente, de los partidos que gestionan un ayuntamiento, no hace nada, igual es un prejuicio mío, van a hacer muy poco si no sacan un beneficio casi electoral directo. Imaginando que no fuera así, ¿qué se puede hacer? Montones de cosas. Vamos a ver. Por ejemplo, se están declarando ciudades, hay iniciativas que hay muchas ciudades de refugio. Entonces está la idea de decir, me declaro ciudad de refugio, que no debe ser solo la declaración, que tiene que haber una parte del presupuesto, porque claro, una cosa es que yo diga, yo quiero ser ciudad de refugio, no, hay que decir como ayuntamiento. Y poner, en el caso que tú me dices, voy a destinar una partida de mi presupuesto, según los problemas de tu ciudad, tú conoces tu ciudad, para alojar tantas personas. Y voy a buscar un sitio, en Cama o donde sea, donde eventualmente podrían quedarse tantas personas. Y voy a habilitar la partida por supuesto. Una vez que tenga eso, voy a dirigir al gobierno de Madrid o a Andaluz, que sea, y decir, oigan, señores, que sepan ustedes que en Cama tenemos plazas para 15 refugiados, o 40, 100, lo que sean. Y estamos dispuestos, con el presupuesto que tenemos, a integrarlo, a ayudarles a buscar un trabajo, o por lo menos que no se mueran de hambre, a escolarizar a los niños, que es esencial, y a acogerlos de la mejor manera, a darle una casa, un sitio donde vivir. Y tenemos este presupuesto, tenemos esta idea. Y presionar el país. Es decir, por ahora las competencias de los ayuntamientos no me permiten, como tú decías, traerse gente, pero sí que permiten habilitar la partida, tener todo preparado y empezar a dirigirse a instituciones y decir, señores, en cuanto que llegue un refugiado me lo manda. Y eso se puede hacer. Eso se puede hacer mañana. Eso no hace falta esperar. Entre otras muchas cosas. Otro tema para mí esencial, lo contaba antes, el tema de la concienciación. Que los que estamos aquí porque nos interesa y porque creemos que es un problema. Otra cosa digo que no he comentado. Yo no veo tanta diferencia entre un refugiado y un inmigrante. Pero bueno, podríamos hacer un debate que no vamos a abrir ahora, pero no veo tanta diferencia. Me da igual, no habrá buen debate. Pero, bueno, pues los que estamos aquí somos concienciados, pero mucha gente no. Bueno, pues también quizás es importante que los ayuntamientos promuevan que en los colegios, que en los sitios donde sea posible se explique lo que está pasando, se cuente, se conciencie a la gente. Entonces, si un ayuntamiento quiere, y te Cama o cualquier otro, puede hacer muchas cosas. Y si no quiere, se puede empujar en la gana. Perfecto, muchas gracias. A ver, yo tengo un montón de cosas. Yo trabajo en el centro de acogida de refugiados de Sevilla. Y efectivamente, la Asociación de Sevilla en 22 años de que el centro está abierto. Es decir, que España efectivamente tiene un programa de asilo y de acogida y todo esto, ¿no? Y efectivamente están llegando refugiados sirios, pero no de los que vienen de Grecia, sino de los que han entrado por Argelia, Marruecos, Melilla, piden asilo. La ley de asilo lo que dice es que el gobierno español está obligado a estudiar esa solicitud. La inmensa mayoría, porque por el CAR de Sevilla han pasado más de 200 personas sirias,
y se han quedado 2 años de Sevilla, en el resto de España. Lógicamente son gente que tiene, bueno, grandes familias y toda Siria fuera, mucha gente en Alemania y lo que quieren es reunirse con sus familiares. Entonces, bueno, es un poco de paso. Funcionamos un poco como Grecia en ese sentido, ¿no? Yo creo que los 18 que han llegado aquí, y yo no, para nada estoy de acuerdo con el gobierno que tenemos ahora, ni con su ideología, ni nada de eso. Sinceramente, que no es un problema del gobierno español, sino de la hipocresía europea con respecto a lo que está pasando. Todo el tema de Siria, que no son sirios solamente, efectivamente hay muchos afganos, iraquíes, son conflictos abiertos por Estados Unidos y Europa que no se han cerrado y que generan refugiados. Y nadie habla de eso. Está muy bien la solidaridad y está muy bien pues que salga la Merkel, que también tiene mucho interés político en decir, somos buenos aquí, pero si ella nos dice que vamos a preparar y todos los países juntos, nadie puede hacer nada, porque España realmente también ha recibido mucho dinero de Europa que se ha repartido y que se está funcionando y que se está dando, pues eso, atención, acogida a esa gente que viene por Ceuta y por Melilla más bien, los sirios, y se les está de alguna manera apoyando lo que se puede, ¿vale? Pero quiero decir, es una situación que yo creo que ha desbordado completamente. La Convención de Ginebra surgió después de la Segunda Guerra Mundial por eso precisamente, porque había grandes oleadas de gente saliendo. Se creó el ACNUR, que como oficina de Naciones Unidas no hace nada porque recibe dinero de la Unión Europea, y la Unión Europea no hace nada. Se está presionando a un país como Grecia para que pague una deuda y se está dando dinero a Turquía y bueno, quiero decir, yo Grecia sinceramente no tengo la capacidad ni el conocimiento que puedas tener tú que has estado allí, pero creo que no es justo criticar a ese país por lo que está haciendo, porque realmente está y se le ha dejado durante todo el tiempo solo. No sé, yo creo que es muy difícil organizar esas grandes llegadas de gente y no hacer más que lo que han hecho. Sin embargo, cuando tuvieron que salir los refugiados, había funcionarios europeos con mascarilla acompañándolos para sacarlos. Porque Europa no puso funcionarios cuando estaban llegando para ayudar al registro, porque hay grandes núcleos familiares que están totalmente dispersos, niños que se han perdido. Entonces, todo eso no se le puede achacar, yo creo que a Grecia, sino realmente a la Unión Europea, que bueno, dijo, vamos a coger, cada país va a coger a tantos refugiados, pero después cambia la cosa y piensan que puede ser mejor que no, que se vayan. Entonces, van tomando decisiones, pero realmente no porque quieran efectivamente atajar un problema y que se cumpla una ley en cuanto a eso, ¿no? No hemos avanzado nada. Estamos otra vez como después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Intentando dar respuesta a mucha gente que ha tenido que verse en la obligación de salir de su país, pero no solamente Siria, repito, sino Afganistán, Irak, y somos muy hipócritas, porque le damos dinero a Turquía, que no entra en la Unión Europea porque no garantiza los derechos humanos, pero nosotros que sí garantizamos porque tenemos leyes de asilo y tenemos dispositivos y tenemos dinero, lo mandamos allí. Entonces, no tengo nada que añadir a eso, y 100% de acuerdo. Un matiz nada más. A ver, Grecia, el papel de Grecia, como en todos sitios, yo creo que hay una diferencia entre los ciudadanos, o la mayoría de ciudadanos, porque no toda la gente buena y mala, pero entre la mayoría de ciudadanos y los gobiernos. Hombre, el gobierno griego, igual que la Unión Europea, no, por ejemplo, tan básico como eso, no ha usado su guardacostas para recoger a la gente que llegaba en barcas. Los mismos funcionarios que se ponían mascarillas, griegos o de la Unión, me da igual, que es lo mismo. sí. Los mismos funcionarios que dicen con las mascarillas, los mismos barcos, hay dinero para deportar, que los que han deportado además son inmigrantes, bueno, es otra historia, pero hay dinero para eso y para rescatarlos, pues estamos de acuerdo. Pero que el gobierno griego se ha portado como los demás gobiernos europeos, ni mejor ni peor, ¿eh? El gobierno griego detiene a la gente que llega porque se ha impuesto a la Unión Europea, pero os detiene. Y es inhumano detener a un bebé. Y es inhumano tener niños que no van a poder ir. Y eso hace el gobierno griego. Luego, muy de acuerdo en los pueblos,
Pero los gobiernos, yo sinceramente creo que no están dando la talla. Ninguno, ni el griego. Sí. Según has comentado, Europa resuelve su problema en el momento que entra en vigor ese tratado vergonzoso y vergonzante, ¿no? Se le paga a Turquía para que haga de gendarme y ahí frene a todos los refugiados. La pregunta es, ¿tienen noticias de qué ha pasado con esos refugiados que ya se han quedado en Turquía? ¿Han sido deportados? ¿Están en campos de concentración o campos de refugio? A ver, durante, aunque yo sé, yo no estaba en Turquía, y lo que sé de oídas, no puedo contar porque no lo he visto. En Turquía, la noticia que yo tengo y los datos que tengo, yo sí miro de vez en cuando en la página, que si queréis mirarlo, si metéis la página de ACNUR, NHCR, hay datos cotidianos de cuántos refugiados llegan a cada país, cómo están, no sé cuántos, no sé qué. Yo tengo por aquí los de Turquía en algún sitio, y en Turquía siguen entrando gente. A Turquía sigue entrando gente. Por lo que yo sé, y sí lo sé, porque conozco gente que está trabajando, en el sur de Turquía, toda la frontera con Siria, ¿no? Toda esa franja, hay un montón de campos de refugiados donde hay muchísimas. Entonces, en Turquía la gente sigue entrando y sigue quedándose allí. Que yo sepa, no hay deportaciones. Lo que sí hace de vez en cuando Turquía es que cierra la frontera. La frontera con Siria la abren y la cierran caprichosamente, con lo cual te puedes encontrar familias que llegan a la frontera huyendo de la guerra, de Alepo o donde sea, y no entran en Turquía. Y de pronto Turquía, yo creo que ha decidido que hay un número de personas que entran allí. Pues de 500. Pues hay allí miles de personas en el lado sirio y cada día entran 500. Porque está ahí cortando un poco lo que entran. Pero siguen entrando. Y bueno, de la situación allí de los derechos humanos tampoco tenemos mucha idea. Insisto, yo tampoco me atrevería a criticar a Turquía. Cuando nosotros nos quitamos el problema y a un país que tiene 6 millones de refugiados le decimos que siga acogiendo refugiados, el esfuerzo de Turquía, con todo lo malo del gobierno turco y la violación de derechos, yo también creo que hay que reconocerle el mérito de tener 6 millones de refugiados en tu terreno. Sí, no, para mí está claro que la respuesta es de Europa, que paga para que otro país que no está en la Unión Europea sea el freno. La respuesta es esta. Una de las preguntas que había hecho Fernando, pasada, y la otra pregunta también era, es verdad que España pues nada más ha cogido ahí, bueno, reuniendo, ¿no? Pero los demás partidos políticos son muy calladitos. Habéis dicho una manifestación por esta persona, pero yo no, los demás partidos poco apoyan a los refugiados, la oposición, también están bastante calladitos, ¿no? Que no solamente el gobierno central, me da esa sensación, ¿no? Que cuando ellos quieren, en masa, a su afiliado, pero los demás... Yo personalmente... Parece que el mundo político en general, ¿no? Le da la sensación... Yo personalmente estoy muy de acuerdo contigo. Es decir, yo no creo, y de hecho no creo que sea una discusión de partidos. Yo creo que... es la oposición general, ¿no? No sé qué decir, que no es un problema, creo, mi impresión, que no es un problema de partidos. Yo lo que estoy viendo aquí, yo personalmente, que no tenemos por qué compartir esto, yo lo que veo es un conflicto de valores entre la sociedad y los políticos. Y cuando digo políticos, yo todos los partidos, las instituciones, un conflicto de valores, donde los ciudadanos creemos en los derechos humanos y creemos en una Europa donde todo el mundo quepa dentro de lo posible y repartiendo los recursos, pero donde más o menos quepamos todos. Los políticos tienen su interés a corto plazo, que no sé lo que hace cada partido, que seguramente hay partidos que apoyan una cosa en un ayuntamiento, seguramente sí, pero yo creo que no, que el problema es la institución política no está dando la respuesta que los ciudadanos sí queremos acceder. Y el ejemplo que te contaba antes, el DEFO, para mí es el ejemplo clave, que cuando llega una marca, hay un montón de ONG, de voluntarios, de personas aquí, y no hay un representante de la institución, ni un ayuntamiento, ni un parlamento, nadie. Eso demuestra la diferencia entre la gente y los políticos. Entonces, yo lo que creo, una cuestión de partidos, que no es una cuestión de conflicto entre cómo vemos la sociedad, nuestro modelo de lo que sería Europa, y cómo lo ven los políticos. Me parece a mí, pero es muy opinable. María. Sí, pues nada, yo darte las gracias por esta charla, que tener esa visión de primera mano es fundamental. No a través de la prensa, no de la prensa que se maneja, que no son los medios oficiales. Y algunas preguntas ya creo que has contestado, por ejemplo, quería saber la situación de los
¿cuánto has dicho? 6 millones. en 6 Turquía, millones. sí, 6 millones en Turquía. Sí. Si eso estaba, en fin, de alguna manera monitorizado por alguna de las ONG o algo, la situación de ellos, porque... En teoría, bueno, estoy preguntando, estoy contando lo que sepa. Sí, perfecto. En teoría los 3.000 millones estos que se han dado a Turquía tienen que utilizarlo en campos de refugiados, en asistencia de refugiados. Pero no se sabe Por las si- cifras que yo sé, hay muchos refugiados en campo, también hay muchos en pensiones, en hoteles, hay muchos que le dan familia en Turquía. Luego es más difuso la situación en Turquía. Turquía es un país enorme también, muy grande, con muchos habitantes, y entonces eso es monitorizado está en la medida en que hay, claro, ahí sí que hay estas Naciones Unidas, es decir, ACNUR, Sí. que no puede trabajar en Grecia, porque el gobierno griego nos ha invitado, sí está trabajando en Turquía. Vale. Entonces sí que hay un, por lo que yo sé, pero no, yo no he estado sobre el terreno, no te puedo decir lo que a mí me llega, yo creo que sí, pero tampoco tengo mucha información. Vale. Otra cosa es que la verdad que no sé si es verdad, es verdad eso, que sabes tú de esa noticia de los niños, que hay no sé cuántos niños desaparecidos. Ah, Que me eso- parece... Yo eso sí te puedo hablar porque he trabajado con algunas de las organizaciones que se encargan de los menores no acompañados. Esa noticia es confusa. A ver, no sé si sabéis la norma, vamos, pasa igual en España cuando llegan de Marruecos. La norma europea sobre menores no acompañados. Cuando llega un menor a un país de la Unión Europea no acompañado, es decir, que no viene con sus tutores legales, con sus padres o que sean sus tutores, automáticamente la tutela la adquiere el país a donde llega. Entonces, por ejemplo, cuando llegan y no se les puede ni deportar ni enviar a otro país. Lo sabéis todo, cuando llega en una patera un marroquí que es menor de edad, se queda bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Pues igual sucede. ¿Qué es lo que sucede? Que están llegando montones de menores, muchísimos menores. Y entonces, sobre todo en los campos, en Lesbos, en los hotspots, como tú tienes que enseñar el pasaporte, cuando te registras en el hotspot, tienes que enseñar tu pasaporte o te da un nombre, bueno, ahí descubren mucha gente que hay muchos niños que no vienen con sus padres. Pero es muy diferente de lo que pensáis aquí. Muchas veces, muchísimas veces, sucede que, yo qué sé, tu tía o tu primo se va, imagínate que tú vives en Alepo, está cayendo bomba y te enteras que tu hermana se va a ir con su familia, pues tú dices, llévate a mi niño. Entonces, en Lesbos yo he visto una señora que llega y dice, estos son mis niños, y sus niños son 20, y dice, no, esta señora no puede tener 20 hijos. Porque muchas veces traen a su cargo niños de su hermana, primos, sobrinos, como haríamos cualquiera. Tú veas, tu niño lo primero que hace, fijaros lo que es, tú que quieres que se salve de un niño. Entonces llegan muchos menores que se registran como menores no acompañados que están bajo la tutela de una familia. Punto 1. Punto 2. De los que llegan, que de verdad están no acompañados, se encargan dos organizaciones, Metástasis y otra en Lesbos y otra en Atenas, que tienen unos centros. Pero son centros abiertos desde que los menores se pueden ir. Entonces la mayoría de los menores, me han contado los que trabajan allí, en Atenas, sobre todo en el centro, los menores que están allí de vez en cuando se van, con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque menores, estamos hablando de menores de 18, niños de 14, 15, 16, que ellos van a Alemania y saben dónde quieren ir, tienen un papelito con la dirección. Y entonces, sobre todo en 2015, con la oleada, muchísimos niños menores se identificaban, no venían con nadie, se les lleva a un centro en Atenas, y cuando llevan 2 días en el centro se van. ¿A dónde van? Pues a cruzar la frontera y llegan a Alemania. Y se les pierde la pista. Entonces, en esta cifra de los niños perdidos, por eso fíjate que se ha dicho, pero después nunca ha habido mucho seguimiento. Son cifras oficiales de menores que han entrado en Grecia y que no se sabe actualmente dónde están. Pero si hablas con la gente que trabaja allí, te dicen el 90% estarán con las familias respectivas en Alemania, han llegado. No se sabe porque no hay control. Otra cosa es que en las rutas de allí, pues sí es verdad que hay mafias. Imaginaros, pues hay menores que a cambio de cruzar la frontera pues le obligan a hacer cosas, y gente que desaparece y redes de trata. Y las hay sin duda, pero no son para que haya 10.000 niños en la red, sino que es una cifra que viene de los estándares que se usan para medir. Algunos sí, pero no son 10.000 niños en una red de entender la idea, ¿no? Y nada, no es una pregunta que quería saber tu opinión, qué opinión tienes tú respecto a la solución de este tema de los refugiados. Sí. ¿Qué visión tiene? ¿Qué solución? ¿Qué no sé? ¿Hacia dónde camina esto? Sí. A ver, mi experiencia es Sí, punto. que mientras hay guerra, hay refugiados. Entonces, refugiado bebé hasta que pare la guerra. Eso es punto 1. Punto 2. Nos tenemos que acostumbrar que después de esta guerra habrá otras y va a seguir viendo refugiados.
Y la desigualdad en el mundo hace que Europa es muy atractiva. También cada vez tenemos, las fronteras europeas son más grandes. Fíjate, si Turquía entra en la Unión Europea, claro, Turquía tiene frontera con Siria, tiene frontera con Irak, tiene frontera con Irán, pues evidentemente empezamos a tener la guerra, digamos, cada vez más cerca. En todo caso, solución que pare la guerra en Siria, que se pacifique Siria y que la gente pueda volver a su casa. Los refugiados no quieren, la mayoría no quiere, nadie se quiere ir de su casa. Eso es disparate. Y la gente, una señora mayor que no habla ningún idioma más que árabe, que tiene sus amigos, que tiene su contexto social, que gana yéndose a Alemania. Si son los inmigrantes, pues diferenciados, los inmigrantes, y todos sabéis que la mayoría llegan aquí, y cuando llegan aquí unos años vuelven a su país a intentar montarse porque todo el mundo quiere volver a su casa. Entonces, los refugiados, la mayoría no se quieren ir para siempre. Lo que pasa es que mientras en su país no puedan volver, pues hay que darle un apoyo, pero yo entiendo que la solución es que pare la guerra, que se normalice la situación y volverán la inmensa mayoría como han vuelto a todos los países, porque nadie se quiere ir a otro país, poca gente. ¿Y tu visión de que pare la guerra o no? ¿Qué es el tema? Mi experiencia es que la guerra estalla cuando no te espera y se para cuando no te esperas. Aunque yo sé que es un poco eso, pero... Ya. Yo quería hacer varias reflexiones, que yo creo que a mí son las que más me preocupan. La primera es, que usted la estaba nombrando antes en el instituto, sobre todo en las zonas menos cultas, el grave problema que hay ahora mismo en Europa, que es simple y llanamente racismo, xenofobia. Estamos viendo que en las elecciones de Austria ha ganado un presidente que es de la extrema derecha, está volviendo la extrema derecha a Europa, por eso también los países tienen miedo a acoger a refugiados. Actitudes xenófobas como la del Instituto de las 3.000 viviendas, que a veces eso es racismo inconsciente, ser racista sin saber que ser racista. Pero creo que tenemos que nosotros en nuestra sociedad hacer un esfuerzo en combatir ese racismo y crear una conciencia cívica. Luego, por otro lado, también me preocupa mucho ese eslogan del Europa mata, que hay una confusión que yo creo que es enorme. Para empezar, la Unión Europea no tiene competencia en materia de inmigración, sino que es una competencia que pertenece a los Estados miembros. La Unión Europea intenta, en su acción exterior, trabajar en bloque, pero en competencia de inmigración, de familia y de todas estas regulaciones que regulan el derecho de familia en los diferentes países de la Unión Europea, solo tienen competencia los Estados miembros. Cuando se dice que la Unión Europea está matando, la Unión Europea ha firmado un acuerdo con Turquía, son los diferentes países miembros de la Unión Europea, o sea, los presidentes de gobierno o primeros ministros de los diferentes países de la Unión Europea, que han decidido firmar ese acuerdo con Turquía, no la Unión Europea como organización política en sí de integración en otros aspectos como agricultura, pesca, etc. Eso creo que es importante que la gente lo sepa, porque se está creando un euroescepticismo a la par de esa xenofobia que es preocupante, muy preocupante desde mi punto de vista. Y luego aparte también, pues yo quería hacer una mención especial aquí a mi amigo que está a la derecha, que es el presidente de la ONG ProEMEI, de los bomberos sevillanos de Lesbos, que creo que se merece como mínimo un aplauso por haber salvado a más de 60 Si no te importaba cuando sepa que me ha hecho un truco, solo venía a escuchar. Lo prometo que solo venía a escuchar. Pero que estaríamos encantados de escucharte a ti. Pero bueno. De esta manera yo había dicho que tú habías ya lo sabía todo el mundo. Yo primero tengo que decir que lo he visto trabajando, lo estoy trabajando sobre todo sobre todo en Navidades, porque ahora la otra vez que estaba con vosotros, estaba Ahmed, un amigo mío, Sahara. Pero hoy lo vi que me dio contacto porque no estaba hablando, pero yo lo he visto trabajando y os digo que es impresionante. He visto a esos chavales llegando a una patera de y meterse en el agua hasta aquí, agarrándola para intentar llevarla que no se vaya a un lado con piedra y tirando una patera que estábamos todos diciendo, hostia. Y venía una ola y se llevaba el chaval. Es decir, que los bomberos tienen mucho mérito. Sinceramente es una cosa impresionante. Un comentario a lo que tú decías. Que es verdad lo que tú dices desde euroescepticismo, lo he dicho bien, pero es verdad también que la Unión Europea, aunque no tenga muchas competencias, si tiene alguna competencia ahora por la política exterior única y la idea de, pero más que competencia lo que es un sitio de coordinación. Entonces, claro, como sitio de coordinación,
yo entiendo lo que tú dices, pero al ciudadano es muy difícil transmitirle una cosa del Consejo, otra cosa es la Comisión. No, el ciudadano lo que ve es una bandera que es la misma, y lo que ve es una reunión, que yo entiendo que técnicamente dice que técnicamente son los países, que es el Consejo, y no es el gobierno europeo. No es la Comisión. Efectivamente, sí, sin duda. Pero Sí, pero es importante. es importante, pero también quiero decir, la Unión Europea hoy por hoy está en manos de los gobiernos de la Unión Europea. Quiero decir, la Unión Europea no es fuerte, no es potente. Y la prueba está con el tema de las cuotas, donde la Comisión Europea ha dicho, vamos a intentar hacer un acuerdo, porque claro, se basa en la buena fe, como tú dices. No es como cuando la Unión Europea dice, quitamos el aceite, la aceitera, no, y una norma, sino que llega a intentar llegar a un acuerdo. Y dice, repartimos las cuotas, es que provoca el acuerdo. Y nadie lo cumple. Lo que está transmitiendo a los ciudadanos es la Unión. ¿De qué nos sirve que la Unión Europea reparta las cuotas si no tiene capacidad de imponerse a los gobiernos? Y los gobiernos dicen, tururú, que te ve. Y el gobierno de Polonia, o el gobierno de Hungría, que son bastante de derecha, y el austriaco, dicen, no pensamos traer a nadie por mucho que lo diga la Comisión. ¿Pero por qué? Porque la Unión Europea no tiene competencia en inmigración, son los Que países las que la haga, tienen. coño, las competencias. Pero que te quiero decir, claro, pero entiende que la imagen de impotencia, la imagen de impotencia que presenta la Unión, bueno, también para que diga, ¿para qué nos sirve? Yo entiendo que la gente diga en un momento dado, ¿de qué nos sirve la Unión Europea si no es capaz de obligar a los gobiernos? Entonces, el desencanto de la Unión, yo sé lo que tú quieres decir y estoy muy de acuerdo, es decir, el desencanto no debe ser con las políticas de la Unión, sino con las de los gobiernos. Pero es que la situación es que la Unión no le puede imponer a los gobiernos o no tiene ya fuerza. Entonces, claro, yo creo que la gente cada vez más en la calle dice, ¿para qué queremos la Unión Europea? Que nos la vendieron como una historia de derechos humanos y no lo es. Pero estoy contigo, que como en todos los temas hay que entrar en detalle y los detalles no son igual que hablar con trazo por eso. Y dos cosas, mira, la primera, lo que está diciendo la compañera, es decir, está claro, hay una diferencia y un matiz, pero oiga, lo mismo que le imponen a los países aplicar los recortes, si no te enteras, como aplico el recorte, te enteras y se aplica, si no, fíjate lo que va a pasar a Grecia. Grecia está arruinada económicamente, socialmente está rota. ¿Y eso por qué? Porque a la Unión le ha impuesto. Ha hecho una ley, se han reunido, hay que lo también aquí. Eso por ahí son mis opiniones en este tema, aunque hay un matiz, ¿no? Son los Estados Unidos. Pero es la trampa de siempre. Yo la pregunta que le quería hacer es, ¿qué papel está jugando la Iglesia, la jerarquía eclesiástica? De obispos para arriba, claro, la base de la Iglesia está clara. La base de la Iglesia, por lo menos en cama, ¿vale? Tengo los datos. De obispos por arriba, ¿qué está haciendo? Porque la Iglesia manda más que los gobiernos, ¿eh? El Vaticano manda más que los gobiernos. Y también se ha demostrado muchísimas veces. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Toda la leña a los políticos y a los gobiernos o a ver cómo repartimos aquí el material? Lo que más da por estoy contigo es que la iglesia de Cama no sabemos dónde está. Que está con la gente de abajo. Y eso lo conozco de cerca y por ahí, bien. ¿Está por aquí? Luego, ahí está el cura, ¿ves? Sí. La delegada de servicios sociales también está. Bueno, pero voy a decir. Pero la iglesia cree que la iglesia de Cama lo he tratado toda mi vida y creo que está con la gente. La jerarquía eclesiástica, a ver sí y no, opinión mía personal. Cuidado, protestamos cuando la iglesia se mete en política, no podemos también protestar cuando no se mete. No, pero por un lado, entonces yo vamos a aprender, porque el otro día alguien decía, la iglesia no ha dicho nada sobre no sé qué. Cuidado, si no queremos que la iglesia se meta en política cuando no nos gusta, tampoco podemos querer que la iglesia se meta en política cuando queremos. Punto uno. Punto dos. En la ayuda humanitaria, la respuesta humanitaria, que bueno, me está aquí lo de Proemay, que más bueno, pero igual que ellos, también hay una respuesta en otros ámbitos, porque esta gente son bomberos que ellos saben rescate, que no sabemos de más. Bueno, pues la iglesia también ha tenido gente que entienden de lo que saben y Caritas allí. Caritas Internacional está allí, a través de Caritas Grecia, no Caritas Internacional. Lo que están es coordinándose con Caritas Grecia. Y entre la mucha gente que hay, pues está Caritas Grecia. Y hay muchos cristianos de base allí. La jerarquía. Es que no sé mucho qué puede hacer la iglesia católica o no católica, porque yo te refiero a la católica. En Grecia, que es un país donde la religión está mezclada con el Estado, pues evidentemente hay una posición política mucho más clara que aquí, del patriarca de Grecia y no sé qué,
casi siempre a favor de los refugiados. Luego algo se ha hecho, pero poco. Lo único que se ha hecho, que yo sepa, es que fue el Papa allí. Allí estando yo, fue Angelina Jolie. Y cuando yo me vine, se fue el Papa. Salí ganando. Pero las visitas son iguales. Es lo que yo digo, no lo digo para hacer broma. La visita de Angelina Jolie, pues yo estaba un día y me dice, está Angelina Jolie ahí abajo. Y llegó, le dio besito a 4 niños, visitó el campo, y a los 3 días de estar Angelina Jolie, lo convirtieron aquí en un campo de detención. Estuvo Angelina Jolie y el Papa pues por lo mismo. Ha ido, y el Papa no ha tenido, y eso es el único reproche que yo haría, no ha podido, o no han dejado, lo que sea, no ha tomado una postura política clara, y él como jefe de Estado, no como jefe de Iglesia, de decir, a ver, lo que está pasando aquí no es solamente un problema humanitario, es también un problema político. Porque para mí, cuando lo convertimos en un problema humanitario, nos olvidamos que lo hemos creado nosotros. Acordaros lo que decía antes, si son 6 kilómetros, en un lado de los 6 kilómetros puedes vivir perfectamente, en el otro no. Y nosotros decimos, pues hasta que no venga aquí, es un problema creado por nosotros. Entonces la crisis humanitaria no es como un terremoto o una inundación. Porque un terremoto o una inundación pues no es culpa de nadie. Pero si nosotros no dejamos entrar a la gente, lo obligamos a que se juegue la vida, no lo cogemos en alta mar, lo dejamos que llegue a la playa, no lo atendemos en la playa, no sé qué. Y después muere la gente y decimos, ¡ay, qué pena! Y entonces el Papa puso una corona de flores en el mar, muy bien. Pero hombre, quizás, pero ya digo muy personal, a mí me hubiera gustado una declaración ahí que dijera, esta gente que ha muerto, no ha muerto por una catástrofe natural, ha muerto por culpa de unas decisiones de unos jóvenes. Dicho eso, también entiendo perfectamente que demasiado tendrá el Papa en la cabeza con los problemas diplomáticos, no sé qué, dirá lo que pueda o lo que no pueda. Yo es que no tengo una opinión de lo que tenía que haber hecho la Iglesia Católica. Yo he visto gente trabajando allí en Milán, que eran de la Iglesia, y eso lo he visto, no sé. Me había apuntado yo para pero me quedo para el final, pues sí. Luis. No, yo es que difiero un poco lo de la Iglesia. Yo creo que el Papa Francisco es un sentir que tiene diario con el problema y yo creo que llama la atención y habla a Europa por la falta de humanidad y habla de que los países tienen cabida para todo, que creando barreras no se soluciona el problema, sino que hay que abrirla. Yo creo que tiene bastantes cosas que ha dicho, claro. Él no sé, pero yo Estoy de acuerdo, yo no tengo nada que decir. Entre el Papa Francisco y otro que hubiera, o que ha habido, pues claro que yo lo prefiero. Lo que decir que no tengo una opinión, no sé. Tampoco sé la obligación que tiene el Papa de opinar sobre estas cosas, pues. Sí, porque es un problema humanitario. Pero también es un problema político, es mi opinión, pero. Pero la Iglesia no hace política, es sorprendente. No, lo que quiero decir es que yo no. A ver. La Iglesia hace todos los días, todas las horas, sí, pero todos los minutos políticos. Porque no me siento. La Iglesia oficial, la jerarquía, amenaza a la gente que quiere abortar y toma partidos políticos. Sí, pero es que digo, o sea, que hace política en ese tema. Que no estoy criticando eso, sino que hace política cada momento. ¿Cómo no puede hacer política en los niños que están muriendo diariamente? Pero lo ha denunciado, o sea, lo ha hecho como una asesinato y como una denuncia. Y además está aportando, sobre todo la Iglesia jerárquica, lo que ha hecho es denunciar. Ha dicho que eso se está haciendo de una manera inhumana. Y además la Iglesia ha dicho que todos los que vienen para acoger no los pueden acoger porque no hay el gobierno que deja pasar a los refugiados. La Iglesia no puede ir a recoger a los refugiados. O sea, todos los preparativos que se hizo, y la Iglesia de Sevilla, todo se preparó y se sigue preparado para acoger a los refugiados, con toda la ayuda que se pueda. Pero si no hay refugiados, no puede hacer. Y además la Iglesia ha denunciado este plan que ha hecho Europa como un plan inhumano y que está produciendo muertos. Lo ha denunciado. Lo que pasa es que no salen los medios. No sale, no sale, pero yo la tengo, he dado una aportación muy importante, ha hecho una aportación a los refugiados mediante Cáritas Internacional. Nosotros las parroquias de aquí de Cama están haciendo esto. ¿Que pueda hacer más? Yo estoy de acuerdo en que pueda hacer mucho más, pero todos los que estamos aquí podemos hacer más. Por una cosa o por otra, yo creo que sí.
que si de llegáramos hasta donde deberíamos de llegar, esto no estaría, por lo menos estaría pasando de otra manera. Todos podríamos hacer más. Todos, yo el primero. Yo estoy un burgués que vivo aquí y vivo tranquilo. Y puedo hacer mucho más. Si hiciera hasta donde llegara, hasta donde mi conciencia me dice, estaría haciendo mucho más. Pero yo creo que todos deberíamos hacer y podemos hacer mucho más. Mucho más. La iglesia jerárquica igual. Pero que yo creo que es importante que se sepa que ha denunciado al gobierno español y a todos los gobiernos de que esto que se ha hecho es inhumano y está creando muerte. No se conoce. Sí, bueno. Yo diría dos cosas de conciencia ciudadana, ¿no? Pero el problema ahí no tiene nadie, la televisión, que es un medio de comunicación que a día de hoy es que nos informamos y que necesitamos. La Iglesia tiene en España dos cadenas de televisión muy fuertes. Sí, pero tú no haga para nada de los refugiados. Que yo las sí. Claro que sí. Visto desde fuera, un consejo, pero visto muy de fuera, ¿eh? Yo creo que discutir de una iglesia o la iglesia en concreto es como discutir un partido. Nos podemos discutir si eso ha hecho bastante o si Podemos ha hecho bastante. Pero creo que no es el sentido que nos flagelemos tampoco. El sentido es que nos coordinemos para hacer más cosas. Y que estos actos de hoy sirvan para coordinarse y para empujar. Quiero decir, que nos podemos flagelar y ver si cada uno ha hecho lo que pasa es que siempre le damos leña a los políticos, a los partidos, no sé qué. Y resulta que, claro, vamos a repartir un poquito la leña. Vamos a repartir un poquito la leña. Yo, al hilo de la postura de la Iglesia, creo que es verdad que la Iglesia se ha posicionado y es verdad que el Papa, que lo que tiene en su mano es hacer gestos. Lo que pasa es que el gesto del Papa tiene mucho peso. Yo esperaba más contundencia por parte del Papa, eso no quiere decir que no haya hecho nada. Pero por una vez, sin que sirva de precedente, creo que debíamos de poner mucho más la lupa en lo que estamos haciendo los cristianos de base, que también estamos haciendo cosas, también las estamos haciendo, pero muy pocas. Porque aquí, honestamente, yo veo en las portadas de los periódicos y veo en los informativos cómo se llena la Plaza Nueva, porque ha dicho una cadena de televisión o un periódico que le van a quitar monumentos a Santa Ángela de la Cruz y a la semana siguiente estábamos 200 personas, no llegaban los jardines del Cristo. Y yo he visto en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla a 4 pelados y un gato sin un representante del Ayuntamiento cuando había 4 bomberos sevillanos detenidos. Nosotros no presionamos y es verdad que desde la Iglesia teníamos que hacer más presión. Si la jerarquía nos acompaña, bien, y si no, para otras cosas las hacemos sin la jerarquía, así que no echemos balones fuera. Participa Sevilla, estaba en esa manifestación en la plaza cuando los bomberos fueron detenidos. Vamos, lo digo porque... Sí, yo también. Pero no hubo, me encanta que me aclare la idea, muchas gracias, pero no había allí una representación, no se dijo en el comunicado que se leyó ni nada, no se hizo ver que se iba porque había allí una autoridad municipal. Gana un equipo de fútbol, una copa o lo que sea, y se abre el balcón del ayuntamiento. Sí, pero por ejemplo, aquí Onio, que tenemos la suerte de que esta tarde puede dar fe de que participa Sevilla, Cristina estaba, si tiene que tener nombre propio, y con esta damos un grupo muy grande. Tú lo sabes, o te hemos puesto WhatsApp, te hemos dicho, que sí que me encanta saberlo, pero no me han echado la historia no va de quién ha hecho más, de quién ha hecho menos, sino que se pueda hacer más. Que se pueda hacer. Yo creo que no nos flagelemos, por favor. No dedicar a decir que vamos a hacer cosas hacemos. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué vamos a hacer? Usarla para crear redes, para difundirla, para tomar iniciativas. Yo también que hacía el compañero que España en los últimos años lo que está haciendo ahora en los países de la Unión Europea con países miembros, con Turquía, le lleva a España haciendo con Marruecos de hace muchísimo tiempo. Pagar dinerito para que por Algeciras no pase ni Dios y que el estrecho no lo cruce nadie. O
sea, es que eso es no es porque la gente se sorprende. Y el gobierno que le paga dinerito a Marruecos, al rey de Marruecos, para que haga de parche, pues sigue siendo elegido por la mayoría de los ciudadanos. Y de hecho, la otra compañera decía, hay partidos políticos en España, y no me quiero poner partidista, y hay candidatos que sí que han presentado en el Congreso de los Diputados propuestas muy concretas sobre cuál sería su postura si llegasen a presidentes del gobierno. Y desde luego no era moral, era rojo. Lo digo para que conste nada. Y no por nada, simplemente lo digo para que la gente se informe, porque ha habido por parte de Pedro Sánchez, y lo digo ahora que estamos en campaña y no pertenezco al partido ni muchísimo menos, 10 propuestas que yo cuando las escuché, que entiendo un poco del tema, dije, coherencia. Hay que escucharlas, informarse en diferentes medios, no solo en la tele. Yo no entiendo. Parece que no hay ninguna... ¿Más cositas? No hay ninguna más. Yo quería hacer una reflexión también. Porque ha salido de paso, casi no hemos nombrado las causas de este problema. Es decir, los refugiados vienen porque hay guerra. Y quizá una de las cosas que deberíamos también es tomar posición en relación con las causas que están provocando esta situación. El no a la guerra no es un simple no a la guerra, es que los recursos que se están dedicando a investigación armamentística, ahora hemos tenido al rey de España inaugurando no sé qué cosa de armamento también, de armamento aeronáutico. Es decir, tenemos que ser valientes y decir también, no queremos que España intervenga en ninguna guerra y queremos que la industria armamentística del mundo entero se vaya reconvirtiendo en industria de vida, que es posible. Decía Joaquín que mientras haya guerra habrá refugiados. Y yo digo que mientras la guerra sea un negocio, por desgracia, va a seguir habiendo guerra. Nuestra postura debe situarse, por lo tanto, en los dos sitios. En acoger a los que están sufriendo las consecuencias de ese conflicto o de ese conjunto de conflictos y en, como ciudadanos, posicionarnos frente a los que siguen considerando que la industria de la guerra, que la guerra es un negocio válido y que fuente de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Esa sería un poco mi reflexión. Y bueno, le doy la palabra enseguida, pero me gustaría que en cuanto este hombre haga su intervención, Onio nos diga también algunas cosas. Adelante, Vamos a ver, sobre lo último que estás diciendo como reflexión de lo de la guerra. ¿Por qué se cree? ¿Por qué hubo la guerra en Irak? Porque había una crisis petrolífera increíble. Estados Unidos es un país que vive de las guerras y ahí está su economía, la economía keynesiana, en que cuando un país como Estados Unidos, su producto es el armamentístico, los sacos terreros, que ellos los suministraban incluso en la guerra de Vietnam, el país económicamente crece. De ahí vino que se hiciese la guerra de Irak, de buen recuerdo para todos, ¿no? Con la reunión en las Azores. ¿Vale? Y ahora sale dándonos lecciones de política. El que firmó el acuerdo de las Azores, que se llama José María Aznar, hay que decirlo con su nombre, me da igual. Otra reflexión que sucedió en una reunión en la Puerta de Jerez de apoyo a la Asociación Siria. En medio de la intervención aparece una señora chillando. ¿Qué hacéis aquí, loco? Para que nos quiten el dinero. Bueno, la que montó, normal que se la llevaron, ¿cierto? Y pertenezco a Podemos, no me voy a esconder. La única representante de Podemos, con otra señora y yo, que estábamos en aquella reunión, fue Teresa Rodríguez, que estaba puesta de pie al lado del que hacía la intervención. Me refiero
que hay mucha culpa de los partidos políticos, evidentemente. En cuanto a lo de Grecia, ha habido una... Grecia, en este momento, la Unión Europea está reconsiderando la postura para el pago de la deuda. Periódico de ayer en El País, que ocupaba media hoja, pero está reconsiderando los pagos que tiene pendientes Grecia. Me refiero que, bueno, como final, la última intervención. Yo vivo en Valenciana de la Concepción y hubo una reunión en el Ateneo en la que nos explicaron el problema de entrada de los refugiados por Ceuta y Melilla. ¿Vale? Cuando tenían que pedir el visado, esta asociación se dedica a pedir los visados y el gobierno español los deniega, con lo cual no pueden entrar. Van a parar a un campo de detenidos o de refugiados al lado de Ceuta y Melilla, parecido a lo que se estaba explicando. Y eso lo sabes tú mejor que lo pueda explicar yo. Y yo en aquella reunión, y lo voy a decir como lo dije, en aquel momento dije que me sentía asqueado de ser europeo y español. Y me sigo sintiendo mientras solo acojamos a 18. Cuando hay en Barcelona, Ada Colau, 40.000 viviendas dispuestas a acoger refugiados. Y el gobierno, en Valencia lo mismo. En Madrid, Carmena también. ¿Qué hacemos? ¿Es voluntad política de quién? Del gobierno que nos gobierna, que no tiene voluntad política de acoger refugiados. Gracias. Yo primero felicitar... Súbete y habla. Por favor. Gracias. Primero felicitar a Joaquín, no le he dicho que venía, porque tenemos una cita pendiente. Tenemos una cita pendiente, entonces bueno, quería solo venir a escuchar las charlas que daba y felicitarle porque ha expresado muy bien, con toda claridad, y creo que todo el mundo ha empatizado. He visto a algunos que se secaban las lágrimas y es porque realmente es así, no ha exagerado ni un poquito, sino es tal cual lo ha contado. Entonces bueno, lo último, lo que ha dicho la señora, ¿qué podemos hacer? Simplemente identificar cuál es el problema, que lo estamos identificando, y ver cuál puede ser tu granito de arena. No se trata de querer aportar una montaña, puesto que eso se nos escapa y por ende tendemos a no hacer nada. ¿Por qué no hacemos nada? Porque creemos que el problema es tan grande que es mejor no moverse, porque no voy a poder empujar esa piedra tan grande, pero si soy capaz de partir un trocito, sí que me la puedo ir llevando poco a poco. Pues eso es básicamente lo que tenemos que pensar, en vez de perder el tiempo de quién ha hecho más o quién ha hecho menos, porque todo el mundo, en la medida de lo posible, ha hecho lo que ha podido. Y eso es lo que tenemos que sumar y con eso es con lo que nos tenemos que quedar, con que cada uno va a hacer lo que pueda. Entonces, a la compañera que no entendía cómo había enlazado lo de Pedro Sánchez en este caso, porque la señora que había aquí, que se ha ido, comentó que los políticos estaban haciendo poco. Y en Lesbos estuve sentado con Mónica Olto, que es la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, que ha intentado traerse 1.500 refugiados para Valencia. Los valencianos estaban concienciados, había hablado con una naviera que estaba su ferry para traer esas 1.500 personas, pero cuando esa petición sube a quien realmente nos gobierna, en este caso, que es el gobierno central, pues están parando esas entradas. Con lo cual, hay partidos políticos que hacen un poquito más que otros, pero vuelvo a decir, no hay que decir este hace menos, porque entonces entramos en restar y quedaros con esto, que es mi idea. Vamos a quedarnos solo con la suma. Si resta, ¿para qué le vamos a echar cuenta? Si ya resta, vamos a intentar obviarlo y vamos a quedarnos con lo que suma. Si nos quedamos con esa idea, al final todo lo que sale es positivo. Pues bueno, básicamente eso. Y vamos a tener y darle las gracias a Joaquín. Porque, y a vosotros. Y a vosotros que estáis aquí. Yo sí quería comentar una cosita sobre permitirme, hablando de comunidad, de voluntad política, etcétera, etcétera. No se ha hablado de que en el Parlamento de Andalucía el otro día la presidenta de la Junta comunicó que daba plazo y que daba sitio a 12.000 refugiados en Andalucía. También hay voluntad por esta parte, por el sur.
tenemos lo que tenemos y se podría mejorar, claro, pero se mejora siempre desde el yo, no desde el nosotros, no desde los grupos políticos, sino desde el yo, cambiando el yo, la conciencia del yo. Y la ideología y la conciencia son cosas que van muy unidas, y es desde el yo. Si yo no estoy dispuesta a cambiar nada de mi vida, ni mis vacaciones que voy a coger en agosto, para poder modificar esto, ni otras muchas cosas que pudieran ser, difícilmente se va a poder cambiar muchas cosas, sobre todo la conciencia que tenemos con el tema de los hijos. Muy difícil, pero es que tiene que empezar desde el yo. O sea, aquí reclamamos, vamos, venimos, muchos de nosotros coincidimos multitud de veces en la Plaza Nueva, o en Derechos Humanos, o en Somos Migrantes, o aquí en la biblioteca, que se hacen muchas cosas. Estamos aquí además una voluntad preciosa migratoria, no sé si lo conoces, Rafael, creo que sí, que tú eres una persona muy ligada al pueblo, y que esto es un sitio de mucho paso, y muy integradora también, pero la conciencia empieza desde el yo. Yo vivo en un barrio que se llama Consa, un barrio de clase obrera, muy deprimido además, donde hay una cantidad de inmigrantes tremenda, no hay conflictos, no hay problemas. En cama hay sirios, muchos, además, muchos. Han salido aquí además fotografiados en una exposición que se hizo en el pasillo de la biblioteca, completamente integrados. En servicios sociales pasan también muchos sirios, y ahí están. Pero la voluntad sobre todo empieza desde el yo, y si no empezamos desde el mismo yo, si yo tuviera una casa que me sobrara, que la tuviera cerrada, esa casa la cedo. Pero aquí estamos también muy acostumbrados a esto. Cuando has hablado del tema de la conciencia de los chavales que dicen problemas que me desahucian, que aquí en cama hay un problema habitacional brutal, como todos los sitios, ¿verdad? Pero en cama, tela. Y bueno, se está intentando mover, pero también para cometer una acción tienen que venir, ¿no? Y los que hay están integrados, eso te lo puedo garantizar, porque de eso puedo dar fe, de estar todos los días en una delegación como servicios sociales, y se hace a más no poder, se tira de aquí, se tira de allí y se tira de otro. Y en cuanto a la situación presupuestaria, este ayuntamiento, y doy fe de ello porque soy del equipo de gobierno, está preparado para modificar un presupuesto, pero si no tenemos nada tampoco podemos mover nada. ¿Me comprendes ahí? Como si también está designado desde hace mucho tiempo una partida presupuestaria con la que cuenta el pueblo saharaui, y no se lo pone ni de medallita ni se lo deja de poner, eso está ahí. Y no miramos si un pueblo lo hace o no lo hace, nosotros lo hacemos por conciencia. Y para mí además, este año que voy a ser quien vote esa cantidad, para mí es un honor, pero no es para medalla, no, eso es un dinero público que se destina para un bien necesario. Y como eso, pues cualquier cosa que necesitaba, bueno, por decir eso. Que si lo hacemos entre todos, que muy bien, pero no desde las medallitas, que tiene que ser Yo déjame que diga una cosa por terminar, nada más, y es que yo sé que me doy cuenta de lo que tenéis, vamos, yo un poco lo que decía Onio, lo que tenéis en cama es una situación muy estupenda para empezar a hacer cosas. Es decir, a ver, tenéis el ayuntamiento que apoya la movida, tenéis un montón de gente aquí, el cristiano de base, hasta el cura, que no, entendedme bien, no, quiero decir, tenéis un potencial brutal, lo que tiene que hacer es aprovecharlo, es decir, la plataforma esta que estáis creando, que se ha creado, la chapita esta que lleva en todo el mundo, que llevamos, convertirlo en cosas, reuniros, poneros a hacer cosas, trabajar con el equipo de gobierno, trabajar con la iglesia, trabajar con la gente que está aquí, con los partidos, con Podemos, con quien sea, y poneros a hacer cosas, si es que lo tenéis mejor que nadie. Cama de que, vamos, que estáis en la situación perfecta para empezar a hacer cosas bonitas y, como dicen, a sumar todo el mundo. Se están haciendo cosas. Se están haciendo cosas. No todas las que deseáramos, pero se están haciendo cosas.